representante, es doctor en antropología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es uruguayo, trabaja sobre cuestiones de religión y sobre todo prácticas espirituales en Uruguay, concretamente las prácticas digamos, de uso de plantas alucinógenas, plantas de poder, plantas alucinógenas en Uruguay. Su tesis doctoral es sobre eso, así que si quieren yo tengo una especie de planteo inicial como para hacer un poco una discusión sobre 3 puntos. No sé si querés empezar vos, Juan, y contar un poco de alguno de los puntos que querías pensar. Sí, empiezo yo y... Yo creo que sería interesante que son formatos más dialogados, ¿sí? Pero bueno, puedo ir contando un poco de lo que fue en 5 minutos mi laburo, sí, con una general y ahí vamos tirando ese punto. Bueno, gracias a todos, gracias a Nico por la invitación, a Dani también por la propuesta de este encuentro. Y bueno, como decía Nicolás, soy antropólogo, formado en Uruguay, pero después terminé de formar en Brasil, en Porto Alegre, hice la maestría y el doctorado allá. Y sí, el laburo, el trabajo que vengo, o que realicé en el marco de la maestría y el doctorado fue sobre prácticas biochamánicas, prácticas espirituales vinculadas de alguna forma a un trasfondo indígena o reapropiaciones de lo indígena. Y bueno, eso particularmente en un país específico como el Uruguay, que es un poco capaz lo que está bueno como hacer un contrapunto ahora, ¿no? Entre algunas visiones que Nicolás quería traer ahí algunos puntos y ver un poco cómo son las formas posibles de abordar las temáticas de religión y espiritualidad en Argentina y en Uruguay, ¿no? Particularmente el campo, digamos, de estudios sobre temas de religión en Uruguay tiene algunas especificidades que habrá que ver los puntos de encuentro y de desencuentro con lo que sucede en Argentina. Y tal, en realidad era contar un poco eso, ¿no? Distintas posibilidades de pensar sobre algunos temas que me parece que son claves, por lo menos de lo que yo pude ir viendo en estos años, que son algunos temas que me inquietan, que me preocupan, que quería compartir y abrir el espacio al debate y a la posibilidad de encontrar discusiones acá ahora, ¿no? en este momento. Que tienen que ver con aspectos que apenas pude presentar, digamos, esbozar en el trabajo de doctorado y que me gustaría poder profundizar. Básicamente, como para adelantar así nada más y después Nico, capaz vos tu parte y ahí volvemos al diálogo. Hay algunas cuestiones que me quedan como resonando en la cabeza que no sé cómo se resuelven, que tienen que ver con las posibilidades de distintos enfoques teóricos para pensar las nuevas espiritualidades. Primero, tratar de definir de qué estamos hablando mismo, ¿no? Cuando se habla de nuevas espiritualidades, de nueva era, que creo que es uno de los puntos que Nicolás también quiere mencionar. Después ver eso, las especificidades de Uruguay. Y después entender un poco cómo eso se relaciona con los procesos de reincorporación de prácticas indígenas, o sea, en un contexto que podemos llamar nueva era, o sea, cómo se están reapropiando, reincorporando las imágenes de lo ancestral, de lo indígena, de lo nativo, en un campo de ofertas místico-terapéuticas, generalmente para sectores medios altos, educados, urbanos, y bueno, me inquieta un poco ver los potenciales, digamos, transformadores reales que puede haber en esas prácticas, en esos cambios de subjetividades que puedan estar sucediendo entre personas de clases medias privilegiadas, de cierta forma, que se aproximan a epistemologías subalternadas, como las antiguas americanas, ver un poco el potencial transformador de eso, sin nunca perder de la perspectiva los procesos de recolonización interna y de vulgarización que pueda estar sucediendo atrás de esa nueva irización de prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, de rituales chamánicos, etc. Eso es un poco solo como para adelantar lo que me interesaría o lo que me gustaría como abrir el debate. Pero bueno, capaz que primero Nicolás vos. Buenísimo. Bueno, yo voy a pensar un poco como hacer una presentación de la cuestión, tomando algunas cosas que dijo Juan. En principio, para toda la cuestión, digamos, de qué significa, digamos, la cuestión terminológica del concepto de espiritualidad, el concepto de nueva era,
son conceptos muy problemáticos. Y en principio, lo que yo había pensado era plantear un poco como tres cuestiones. Primero, una cuestión que es la cuestión de la definición conceptual de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva era o de la espiritualidad, etc. Y si eso, digamos, un poco lo que yo pensaba partía del enfoque de la Argentina, digamos. Por ahí vos decías alguna cosa sobre eso. El segundo punto que yo pensaba discutir era la cuestión de la génesis de los estudios sobre la nueva era, espiritualidad en la Argentina, y cuáles son algunos de las áreas, digamos, los enfoques que se relevaron, digamos, que fueron importantes, fueron relevantes para ese tipo de análisis, y por ahí pensar también eso en Uruguay, a ver si, digamos, en Uruguay los estudios antropológicos en general son más escasos que en Argentina, los de la religión en particular, y dentro de los estudios de religión, la preocupación sobre este tipo de fenómenos es aún más escasa. Entonces, un poco el segundo punto era retomar un poco lo que se hizo en Argentina para ver, pensar un poco qué es lo que pasa en Uruguay, cuáles son las influencias, de dónde se sacan ideas para pensar, la influencia de Brasil, etc. Y un tercer punto que era un poco para pensar la cuestión de qué sería lo específicamente argentino de la nueva era argentina, y por ahí para ver si vos podés pensar algo sobre qué sería lo específicamente uruguayo, un poco con la tensión que planteaba Alejandro como especie de punto de partida, como si la Argentina es un país católico secular como matriz general. Hay una gran narración católico secular que ordena el espacio religioso, y Uruguay es un espacio ordenado en base a un laicismo muy preponderante. ¿Qué sería, cómo ese tipo de organización nacional ordenaría el acomodamiento de la nueva era, etcétera, en cada contexto nacional? Entonces, esta es un poco la idea. Entonces, lo primero que quería decir era sobre el concepto de espiritualidad o el concepto de nueva era, y que mi sensación es que ahí hay como una cuestión que, digamos, que tiene un lugar tuvo históricamente, o sigue teniendo, un lugar muy periférico entre los estudios de la antropología, de la sociología de la religión, y eso en función de dos cuestiones que ya alguna vez discutimos con Alejandro y con muchas otras personas, que es esta cuestión de que, digamos, tiene un nivel de organización que no es el modelo de la iglesia, no es el modelo de la institución jerárquica, y tiene un tipo de configuración cosmológica o un tipo de frame, o como uno pueda llamarlo, que no está organizado en un modelo teológico ordenado en base a un libro, digamos, el modelo de las religiones monoteístas, judío-cristianas, islámicas. Entonces, este tipo de, entre comillas, falta de organización y de falta de ordenamiento normativo cosmológico, en el sentido de una cuestión letrada, tiene le da un tipo de, entre comillas, inespecificidad que de algún modo se parece mucho a los trabajos sobre digamos, más centrados en los santos populares, en la religiosidad popular, se corren un poco del modelo institucional de pensar lo religioso, ¿no? Entonces, en principio, como esos dos rasgos que tienen que ver con un tipo de organización social más en red, etcétera, de lo que trabajó María Julia Calossi, disputa el modelo de la estructuración jerárquica, ¿no? Y por otro lado, el modelo de un tipo de religiosidad o de cosmología que no aparece en un texto específico, concreto, en un dogma, sino en una serie de trabajos o de publicaciones que están muy dispersas, también, digamos, hace como un tipo de especificidad de la nueva era. Que eso me parece a mí tiene mucho que ver con su lugar relativo dentro de los enfoques más dominantes del trabajo sobre la cuestión religiosa en la Argentina en general, pero en la Argentina en particular. Un tercer problema que lo que quería agregar era la cuestión de la clase, digamos. La nueva era tiene una preponderancia, como decías recién, o de las prácticas espirituales, como queramos llamarlo, que por supuesto no es específico del mundo de los sectores medios educados, está en otros ámbitos y es interesante, o sería interesante pensar cómo funcionan esos ámbitos, pero digamos, hay una preeminencia en un mundo legítimo, de cultura legítima. Entonces eso me parece que también es un factor que hace que sea un objeto menos vendible en el mercado académico, digamos, ¿no? Sobre todo por la preponderancia de los trabajos sobre espacios subordinados, un poco lo que planteabas antes, digamos, de la mirada más sobre los ámbitos más subordinados, ¿no? Indígenas, sectores populares, etc. En la cuestión de clase, digamos, se le sumaría otra cuestión, que es la cuestión de género, digamos, que me parece que también es un área poco trabajada en relación a la nueva era, porque sobre todo hay un foco sobre la cuestión de lo femenino de la nueva era, ¿no? Digamos, la mayor parte de los seguidores o las seguidoras de prácticas de nueva era, no hay estudios sobre eso concretos en Argentina, América Latina, pero digamos, es una cuestión relevante, me parece la cuestión de género como una cuestión interesante. Entonces, la situación de clase, la cuestión de género, la cuestión de la inespecificidad organizacional, la cuestión de la inespecificidad, esto entre comillas, ¿no? Cosmológica, como quieran llamarlo,
le pone a la nueva era, puso históricamente a la nueva era en un lugar relativamente periférico en las agendas de investigación. Un último punto sobre eso es la cuestión de lo masivo. Y ahí me parece que es una cosa que tiene que ser, o sería interesante discutir, que es que buena parte de los trabajos sobre fenómenos que tienen que ver con religiosidades no católicas, y sobre todo estas corren el modelo del libre y de la organización jerárquica, tienen que ver con, digamos, con prácticas religiosas que uno podría no considerar asociadas a la nueva era. Digamos. Por ejemplo, la tradición de los estudios sobre el hinduismo, sobre el neohinduismo, ¿no? El arte de vivir, Saibaba, Rodolfo Puglisi tiene un artículo donde él discute específicamente de eso. Digamos, uno no podría asociar rápidamente eso a la nueva era, aunque muchos de esos grupos dialogan con lógicas asociadas a la nueva era. Digo, el budismo, por ejemplo, ¿no? O digo, las prácticas más esotéricas, la astrología. Digamos. Uno podría decir que hay una astrología que es más nueva era y una astrología que no es tan nueva era. ¿No? O uno podría decir que hay prácticas más esotéricas, digamos, que tienen que ver con la filosofía o etcétera, que tienen una tradición más asociada a los linajes de las prácticas más ocultistas, como los quiera llamar, y que de algún modo empiezan a dialogar con la nueva era en un contexto del post-años 60, donde ese tipo de prácticas que eran en un contexto inicial durante el siglo XIX más asociadas a espacios muy minoritarios, pasan a relacionarse con la cultura de masas. O sea, me parece que hay un punto ahí que a veces más la antropología más clásica que piensa en grupos religiosos no consigue como incluir bien, que es como este tipo de prácticas empiezan a entrar en otra lógica, que es la lógica específica del grupo religioso hinduista, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a circular socialmente en la lógica de la cultura masiva. Y esa relación entre prácticas religiosas de un grupo específico y la cultura masiva tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con el fenómeno de la nueva era. Digamos. La nueva era surge ya en diálogo con la cultura masiva. Entonces, digo, ahí hay como todo un tema, digamos, lo masivo tiene también un estatuto legítimo dentro del estudio de las ciencias sociales y de la antropología en particular. Entonces, me parece que, resumiendo la cuestión de la organización no jerárquica, la cuestión de un orden cosmológico que no está escrito en un libro, la cuestión del estatuto de clase, el estatuto de género y la cuestión de la cultura masiva hacen a todo el fenómeno de la nueva era un objeto, un blanco móvil, digamos, para poder definirlo y también para poder pensarlo. Esta cuestión, bueno, no me quiero meter con el concepto de espiritualidad porque podremos discutirlo también, no sé, puede estar ahí como en la mesa, digamos, qué se entiende por espiritualidad, etc. Pero, digo, retomando esto, y ya me quedo con el segundo punto que yo pensaba discutir, es la cuestión de cómo en la Argentina fue pensado esto. Y simplemente yo hice una especie de mapeo muy rápido sobre cómo fueron los enfoques más clásicos sobre este fenómeno en la Argentina, el fenómeno este y sus asociados, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, el punto de partida inicial es el trabajo de María Julia Carossi, como todos ya leyeron, como todo el mundo sabe, y digamos, ahí hay una discusión interesante, digamos, que partía de un enfoque de la novela a partir de la idea de movimiento social, sobre todo con un foco más que en la demanda de la nueva era o los consumidores, más centrada en los especialistas, y con esta idea fuerte de la idea de la red sumergida, ¿no? La idea de red, que fue una idea digamos, que tiene con mucha fuerza, digamos, ¿no? En el sentido de lo que decía antes, de ese modo de organización, que era un modo de organización, una sociomorfología que tenía que ver con no con la lógica de la jerarquía eclesial, sino con un modelo de red. Y con algunos rasgos básicos que ella menciona ahí que tienen que ver con lo que sería esta cosmología o este frame de esta gramática o este orden más cultural de la nueva era, que tendría que ver con esta cuestión del trabajo sobre la interioridad y al mismo tiempo con este trabajo, lo que ella toma del Berger, que es la idea de la cosmización, ¿no? La idea de que, digamos, es al mismo tiempo un trabajo sobre la interioridad y un trabajo sobre la revinculación entre personas, las personas con la naturaleza y con la idea de energía, etc. ¿no? Como este juego entre el trabajo con uno mismo y el trabajo con los otros. Entonces ahí hay como una especie de fundación de los enfoques sobre la nueva era. En ese horizonte también está el trabajo de Mariana Rosario Contempomi, que ella discute algunas de estas cuestiones más en términos del regionalismo, de cómo aparecen estas ideas en el contexto de Misiones a partir de una serie de rasgos regionales, las cataratas del Iguazú, y cómo aparece la idea de la naturaleza en estos discursos de nueva era, etc.
que digamos, es un trabajo que a veces no se cita mucho, pero era interesante. Y después, digamos, hay una serie de trabajos que toman o se alejan un poco de esta definición inicial, y ahí yo retomé un poco la cuestión del trabajo de Pablo Semán sobre las lectores de Paulo Coelho, y digamos, ahí hay un ejercicio comparativo Argentina-Brasil, que por ahí está bueno para pensar, donde él comparaba un poco este modelo de articulación de la nueva era con el catolicismo, ¿no? O sea, cómo el catolicismo y la nueva era de algún modo dialogan en la obra de Paulo Coelho, y bueno, él se centra un poco en la figura de Paulo Coelho y los lectores, digamos, ¿no? Que ahí hay todo un interés, digamos, pero específicamente sobre una práctica específica que sería la relación entre nueva era y prácticas de lectura, ¿no? Con una línea de investigación. Y después hay una serie de otros trabajos como más de una matriz de una antropología más centrada en la cuestión fenomenológica o la cuestión del cuerpo, que son los trabajos de Catón, Rodolfo Puglisi, y otras versiones. El trabajo de Rodolfo me parece que en algún momento de la tesis de él aparece la cuestión corporal, y después hay una discusión un poco más abierta sobre hasta qué punto el concepto de nueva era funciona, un trabajo de él sobre la cuestión de cómo los modos de adaptación del grupo Ceibaba en la Argentina, digamos, con otras discusiones. Pero sobre todo la tesis de Catón y la de Rodolfo fueron bien influenciadas por el modelo de la cuestión corporal, de la dimensión de una antropología de la experiencia. Entonces, de algún modo ahí hay como enfoques distintos. O sea, el de Pablo Semán es un enfoque más centrado en las prácticas de lectura, un modelo un poco más antropología brasilera, más culturalista, postestructural. Los trabajos de María Julia con un enfoque más interaccionista, pero con alguna discusión también sobre el rango más de algún tipo de cosmología de la nueva era. Los trabajos de Catón y de Rodolfo con un enfoque más de una fenomenología del cuerpo. ¿Y qué más había agregado? Bueno, el trabajo de Mercedes Aizar también un poco en esa línea, más centrada con la antropología médica, y pensando, también alejándose un poco del concepto de nueva era para pensar el yoga, el del yoga, ¿no? Dentro de una discusión con la cuestión de la terapia como concepto. Entonces, digamos, ahí digamos, hay una serie de cuestiones que tiene que ver, digamos, me parece que todavía es importante discutir en Argentina, que cómo aparece la nueva era en relación con lo masivo, lo que decía antes, cuestiones vinculadas a las prácticas económicas, que era un tema que me interesaba a mí, la presencia pública de la nueva era, sobre todo en los últimos años a nivel político, tanto a nivel de político en el sentido de cómo determinados partidos o determinados grupos más de liberales, conservadores, como quieran llamarlo, concretamente el partido, el PRO, digamos, Cambiemos, etcétera, como algunas personas dentro de ese ámbito específico que viene del mundo empresarial llevan al mundo estatal desde algunas prácticas cercanas a la nueva era que venían del mundo empresarial, y cómo aparece en el espacio público, digamos, son temas que me interesan a mí, que son como temas de agenda que por ahí estoy pensando. Y sobre todo la cuestión de lo masivo, me parece que ahí hay todo un tema como de análisis. Ese era el punto 2. El punto 3 tenía que ver con, digamos, pensando un poco todo esto, qué es lo que sería específicamente argentino en todas estas apropiaciones de estas espiritualidades alternativas, estos circuitos y este fenómeno asociado a veces con la nueva era. Y ahí lo que yo pensaba era, en principio, una hipótesis interesante de trabajo totalmente sociocultural, digamos, incomprobable en sentido antropológico más etnográfico, pero digamos, me parece una hipótesis, es hasta qué punto, digamos, la matriz más psicologizada de la cultura de los sectores medios argentinos, sobre todo con el psicoanálisis, pero no solo con el psicoanálisis, sino con una serie de prácticas más psicológicas en general, de algún modo pudieron haber funcionado como una condición de posibilidad simbólica, como quieran llamarlo, para que algunas prácticas nueva era que tienen un componente psicologizado muy fuerte pudieran producir algún tipo de sinergia específica. Eso por un lado, ¿no? La cultura psicológica de la cultura de las sectores medios porteños, por un lado. Y por otro lado, la cuestión del catolicismo, como una matriz que está en juego ahí, y que me parece que ahí es interesante como línea de investigación eso, como pensar cómo, hasta qué punto el catolicismo se trenza con este fenómeno de la nueva era. Algo fue advertido en el trabajo de Pablo Semán sobre la lectura de Paulo Coelho, algo está advertido en un artículo de Rodolfo Puglisi sobre los modos de adaptación. Él se centra un poco más en cómo el grupo Ceibaba, que trabaja en un movimiento hinduista, digamos, se adapta al lo que se llama el campo religioso argentino, pensando más desde el punto de vista de del discurso oficial de Ceibaba, y cómo su argumento es que, digamos con una inspiración más burdesiana, los Ceibaba, digamos, se adaptan de algún modo estratégicamente a un lenguaje digamos, ecuménico, en el sentido de que a partir de ese tipo de argumento, de que Dios está en todos lados y Dios no tiene que ver con religiones específicas, etc., tiene algún tipo de impacto en un país fundamentalmente católico, ¿no? Digamos, ese argumento es interesante, al cual yo lo pensaría en otros niveles, no tan oficiales, sino más cotidianos,
desde el punto de vista de hasta qué punto se producen puentes entre las personas que circulan en esos movimientos neohinduistas y también en otros ámbitos católicos, hasta qué punto se producen hibridaciones más a nivel cultural, digamos, por ejemplo, prácticas de meditación, en concreto en el arte vivir, que es lo que yo estaba trabajando, muchas de las meditaciones influenciadas en el contexto hinduista tienen que ver con visualizaciones de la Virgen y una serie de cuestiones que vienen de imágenes católicas. Y otra cuestión que yo encuentro interesante para pensar ahí es cómo aparece determinado catolicismo, ciertas trayectorias de las personas que participan en el arte vivir que ya tuvieron experiencias de circulación en ámbitos católicos, sobre todo a partir de prácticas de acción social, digamos. La idea de la acción social católica aparece fuerte en algunas trayectorias, y cómo aparece eso en prácticas del arte vivir que tienen también mucho énfasis en esta cuestión de la acción social, de trabajo en villas, de trabajo en cárceles, de trabajo con los que no tienen casa, etc. Digamos, ahí me parece que hay una posibilidad de pensar estos vínculos entre catolicismo y el fenómeno que yo estoy trazando un poco, que es el de este movimiento hinduista del arte vivir. Digamos, ahí un poco la idea era esa, pensar cómo diferentes formas de abordar la relación entre catolicismo y nueva era y matriz psicológica en nueva era como una posible cuestión que tuviese que ver con esta hipótesis de la Argentina como un país marcado por eso, digamos. Un poco era esa la idea general, digamos, que yo tenía pensado traer como punto de discusión. Sí, pues son varios puntos, ¿eh? Creo que esa es la idea, ¿no? Hacer una especie de debate abierto, ¿no? O sea, no tengo respuesta para todo eso. Creo que de todos los puntos que marcás son absolutamente fundamentales en el avance de los estudios sobre los fenómenos de las espiritualidades contemporáneas, ¿no? Principalmente en términos analíticos, qué es lo que estamos observando, con qué categoría, porque siento como que cada vez me queda menos claro en realidad qué es lo que estamos observando, qué categoría estamos usando para eso, como que y ya se ha hablado bastante, ¿no? Así como el concepto de religión se fue, digamos, arrumbrando un poco y siendo cada vez quizás menos eficiente para dar cuenta de las formas contemporáneas de expresar la espiritualidad, la religiosidad, y quedó muy, digamos, relegado a lo exclusivamente institucionalizado en ese modelo más católico, que en Argentina, incluso en tu propio discurso ahora, Nicolás, apareció varias veces, y quizás en el mío ni aparezca tanto, y eso mismo ya está dando cuenta entre el lugar que ocupa esa institución a la hora de pensar las formas de religiosidad en Argentina, y que en Uruguay no es tan evidente. Entonces, personalmente siento una carencia enorme, una falta enorme de quizás no sirve tanto la idea de nueva era, no lo tengo claro. Sinceramente me gustaría ver cuáles son las opiniones, las devoluciones sobre la categoría en sí mismo. ¿Qué es la nueva era? Porque hay distintas historias de su genealogía, ¿no? Uno se puede remontar al último cuarto del siglo XIX y la entrada a Estados Unidos principalmente de movimientos provenientes básicamente de Europa y también todas las oleadas orientales llegando a ambas costas de los Estados Unidos y todo un proceso de incorporación de eso a lo largo de todo el siglo XX y principalmente mucho más claramente a partir de la segunda mitad del siglo con los movimientos contraculturales y tal, y esa genealogía, esa historia está trazada y creo que es correcta, ¿no? Creo que ya se dijo, ¿no? Que la nueva era no es tan nueva, pero que quizás ya no nos da tantas herramientas para entender dónde hay nueva era hoy en lo que observamos y dónde esa categoría no sirve más. Por ejemplo, una situación concreta de una micro salidita de campo montevideana visitando unas ferias que se hacen un par de veces al año en Montevideo, que se llaman Montevideo Místico. Son unas ferias, literalmente, una treintena de puestos donde personas van a mostrar lo que hacen, ¿no? Desde auriculoterapia, cromoterapia, reiki, masajes, piedras, alquimistas, hay de todo un poco.
una ida concreta con un colega y decir, no, bueno, la nueva era es esto en realidad. Y lo que estamos interesados en conocer, que también queda englobado dentro de la idea de nueva era, que tiene que ver más no tanto con oferta de una relación estrictamente comercial, de un saber que es puesto en circulación en un mercado claramente intervenido por una relación comercial, linearia también claramente, sino que la nueva era estaría más vinculada a conocimientos místicos verdaderos, legendarios, provenientes de distintos orígenes. Pero entonces, si ambas cosas son la nueva era, ¿qué es la nueva era? Como que no siento una necesidad fundamental de distinguir, y quizás la categoría no funciona. Eso por un lado. Bueno, en las cuestiones de género y clase que traes, ¿no? me parece que son fundamentales, ¿no? La cuestión de género, hay cuestiones específicas que obviamente no me desbordan absolutamente las discusiones de género, pero que sería fundamental entender por qué son tantas mujeres comparativamente en relación a los hombres que participan de estos circuitos. No me queda para nada claro. Y la cuestión de clase para mí es una de las centrales, ¿no? Y ahí, tratando como de conectar con lo que intenté presentar al principio y que es como una de las discusiones que me gustaría tener, que es desde donde yo veo más específicamente el tema de las nuevas espiritualidades en el Uruguay, de lo que puedo hablar con más propiedad, desde el microcampo neochamánico, ¿no? Y no tanto de la totalidad de lo que está sucediendo a nivel de nuevas espiritualidades. A su vez, esta última, digamos, no sé si última, pero más reciente incorporación, suponiendo que la idea de nueva era funcione, esta última incorporación que tiene que ver con el neochamánico a esa totalidad de prácticas nueva era, tiene que ver con la entrada a ese escenario de una figura que antes no estaba. Porque hablando de nueva erizaciones, ¿no? De incorporaciones, y cómo esta clase productora de estas prácticas nueva era va de alguna forma como algo lindo, ¿no? Tragando alteridades que procesa de alguna forma y no eriza. Eso Alejandro lo ha trabajado súper interesantemente, y lo que Alejandro llama la atención es que justamente no todas esas alteridades tienen igual estatus dentro de ese proceso de incorporación a la nueva era. Entonces lo que se ve desde el tema más neochamánico es que es como si la última figura por entrar al ruedo, bueno, finalmente entró el indio, el nativo americano, ¿no? Ya había entrado el oriental, ya había entrado todas las corrientes místicas europeas, ya había entrado quizás líneas más incluso sufistas o más, ¿no? de la zona más del Medio Oriente, la cábala, el yoga quizás sea la máxima expresión del proceso de no es pasteurización, digo, pero entiende, de trituración, ¿no? de nueva erización absoluta al punto de que el yoga sea ya imposible dónde empieza y dónde termina el yoga. Como que en ese proceso de incorporación de alteridades, que aparte tiene que ver con una centralidad súper situada geográficamente, ¿no? Que con un Estados Unidos principalmente como siendo un centro, como una especie de imán, ¿no? Que trae esas alteridades y tiene una capacidad de producir fuertes narrativas que circulan. Entonces, el punto que me preocupa en relación a esa entrada de esa figura que era el convidado que faltaba, que era el indio americano, tratar de entender un poco en esta relación de clase qué es lo que está sucediendo de todas formas, y quizás ya tengamos elementos con lo que sucedió con las otras incorporaciones, ¿no? De alteridades por la parte más oriental, de hasta qué punto, en qué medida esas entradas y esa incorporación de nuevas epistemologías, de nuevas narrativas, de nuevos procesos de subjetivación en individuos, en sectores medios, transforma las trayectorias individuales, se acerca o se aleja
supuestos orígenes verdaderos, que es evidente que no existen como tales, pero en qué medida eso tiene efectos en esas imágenes que están siendo optadas, digamos. Eso es lo que me parece que está bueno en el campo específico del tema del chamanismo incorporar, ¿no? Que es muy evidente que se ve cada vez más fácilmente todo un discurso, toda una serie de prácticas y de aglomeraciones de sujetos ¿no? que de a poco van incorporando toda una estética, toda una narrativa, todo un discurso, van prefiriendo alejarse de la ciudad, van se van poniendo una plumita, van entendiendo que la vida puede ser otra forma. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué efectos tiene eso con ese indio supuestamente real que está en sus comunidades, con proyectos quizás radicalmente distintos o no? ¿Y cuáles son las alianzas y las tensiones que existen entre esos sujetos, digamos, supuestamente detentores de esa identidad y esa identidad nueva, erizada y llevada a los sectores medios? Eso como temas más generales. Yendo a la cuestión más de cómo estas cosas se han trabajado en Uruguay, no me gusta en realidad repetirlo porque parece como si uno viniera a inventar la rueda, ¿no? Pero de hecho sí, hay una gran carencia en el Uruguay para entender un poco la situación. Hay un único departamento de antropología de la Universidad de la República. No hay otros espacios académicos, institucionales, de producción de pensamiento antropológico fuera, estoy refiriendo a pensamiento disciplinar académico antropológico. No hay. La antropología surge en el Uruguay en el año 76, la carrera de la licenciatura surge en el 76 en plena dictadura. ¿Por qué surge una carrera de antropología en plena dictadura? Específicamente sobre la cuestión vinculada a lo religioso, predominaron hasta estos tiempos abordajes no necesariamente de antropólogos. Uno de los temas que más digamos, fruto da, que más se trabaja desde, ¿no? entre la intersección temática de lo religioso, es el tema del proceso de secularización, el laicismo, las características sociohistóricas, culturales de Uruguay, y en esos abordajes han predominado visiones de historiadores que se han dedicado justamente a historiar el proceso de secularización. Entonces la narrativa, digamos, que se construyó sobre la forma de aproximarse a los temas religiosos en el Uruguay, tiene una fuerte influencia de repetir la historia del proceso de secularización, es evidente, y que eso tiene efectos que son múltiples. Por un lado es historia verdadera, claro, que toda historia siempre es aleatoria, pero es una historia que hace sentido, digamos. Al mismo tiempo es una historia que, en la medida en que se refuerza su reproducción, a mi juicio hoy impide visualizar procesos que quedan fuera de esa historia, que están sucediendo en el Uruguay, y que es necesario observar, y que es necesario producir pesquisadores, investigadores, sea de la antropología, de las ciencias sociales, de la ciencia política, en fin, de distintas áreas de las ciencias sociales, que puedan entender el fenómeno de lo que está sucediendo actualmente, sí, con un diálogo con la narrativa dominante, pero quizás ya esa narrativa dominante incluso quizás ya no es tan dominante, o sea, quizás está habiendo sí un punto de inflexión y un cambio finalmente en Uruguay. Una de las cosas que caracteriza dentro de esa narrativa histórica al Uruguay es su vínculo problemático con el cambio, con el acontecimiento, con la transformación, ¿no? Un clásico del pensamiento uruguayo refiere justamente a los Raldes Hugo, ¿no? El impulso y su freno, ¿no? O sea, caracterizaría al proceso político cultural uruguayo pequeñas instancias, micro tiempos progresistas, revolucionarios, si se quiere, transformadores, seguidos de largos procesos de quietud y achatamiento y nada, ¿no? Entonces, ese primer momento quizás no, obviamente que se refieren al inicio del siglo XX, todo un proceso de final del siglo XIX, principio del siglo XX, el vallismo, el proceso de secularización radical, toda una impronta fuertemente positivista, pero muy jacobina, muy anticlerical. Entonces ahí ya empieza a surgir una especificidad que es bien diferente a la Argentina, ¿no? Donde el peso real de la Iglesia Católica
parece efectivamente ser mucho menor al que acá, y ahí retomando con cómo en realidad quizás aparezca mucho menos en el discurso la figura de la Iglesia Católica, como quizás pueda aparecer de este lado del charco. Eso, Se puede hacer un pregunta. Sí. No, pues, pero dale, sí, son... No, solo un comentario, porque me parece que ahí hay una cuestión interesante que planteabas en tu último punto, que me parece que tanto la Argentina como el Uruguay son dos países, pensando en contraste con Brasil, digo, la antropología brasileña tiene una preeminencia muy grande, no solo porque le pusieron mucha plata durante años a las academias brasileñas, sino porque el lugar social de la diferencia en Brasil, lo religioso, lo étnico, etcétera, es constitutivo de la narración de Brasil como nación. Entonces, digo, la Argentina y Uruguay, si bien había diferencias entre ambos, digamos, la ciudad letrada argentina y la ciudad letrada uruguaya se autonarraron a sí mismas como naciones en base a la homogenización. ¿No? Como una hipótesis, genial, pero digo, por supuesto, en ese esquema la antropología no entra mucho. Entonces, seamos todos sociólogos, digamos, o historiadores, pero antropólogos no mucho porque no habría mucho que estudiar, porque no hay indios, no hay religiones, etc. En todo caso, digo, como el lugar de la antropología en general, como disciplina, para mí digamos, está bien marcado un poco en ese esquema. Y digamos, la preocupación sobre lo religioso dentro de este gran problema, digamos, idealmente tendría que ver también con este lugar, digamos, de cómo aparece lo religioso. ¿No? Digo, en la Argentina, la antropología o las reflexiones de las ciencias sociales sobre la religión surgieron inicialmente a partir de ciertas preocupaciones católicas sobre sobre el mundo mundo popular, digamos, ¿no? Aldo Bunti y esas cosas. Digo, en Uruguay no habría algo parecido. Pero digo, la cuestión de esta, digo, hasta qué punto estas narrativas, digo, el problema en la Argentina siempre es el proceso de secularización, pero también el proceso de catolización como gran narrativa a discutir. Y en Uruguay sería más el proceso de secularización, solamente. En Uruguay es principalmente el proceso de secularización y no solo lo católico no lo vayan tratando, aunque hay algunos trabajos Ferré y tal, más de distintas líneas del catolicismo, del protestantismo, en fin, pero llevando iniciando una línea de investigación, digamos, en asuntos de religión, específicamente en antropología en el Uruguay, recién va a suceder con el retorno a la democracia y de la mano de Humazón, quien abre la agenda de investigación en antropología en el Uruguay, fue nuestro primeros directores del departamento de antropología, y Humazón con influencias mucho más cercanas al anarquismo o al comunismo que a lo católico. Humazón reacio al fenómeno religioso, ¿no? Y es el pionero, y es quien abre la línea de investigación en antropología. ¿Estás hablando de? Estoy hablando de Renzo. Da el nombre. Renzo Piguarte. Sí. Bueno, ok, pero la gente no tiene por qué saberlo. No, bueno, sí. Digo, estás hablando de una persona, sí quiénes son. No le estaba ocultando. No, yo sé, pero digo, como la gente no sabe, está bueno que la gente sepa quién empezó qué. Renzo Piguarte fue uno de los primeros directores del departamento, fue exiliado. Renzo Piguarte tuvo una influencia y una llegada a la antropología de la mano de Darcy Ribeira, y ahí volvemos a la influencia, el tema de la influencia brasilera en la formación de un pensamiento antropológico en Uruguay. Renzo Piguarte estaba en el 64 estudiando Derecho y Ciencias Sociales, cuando todavía la parte de Ciencias Sociales estaba institucionalmente ligada a la Facultad de Derecho. Darcy Ribeiro se exilia en Uruguay, después del golpe, se exilia en Uruguay y Renzo entra en contacto con Darcy, ergo con la antropología. Luego viene su exilio, está toda la dictadura exiliado. A su retorno, con el regreso a la democracia, en el 85, todo el sector más que nada afro-religioso, afro-brasilero, y también ya a los inicios de la entrada más pentecostal, evangélica y tal, le llaman poderosamente la atención, pero desde una mirada súper desconfiada, digo. Renzo tiene un valor fundamental en la historia, en la posibilidad de que se estudie, se hable, se piense sobre la religión en la Facultad de Humanidades. Templo
positivismo y donde religión y espiritualidad son malas palabras hasta el día de hoy. Entonces Renzo tiene un peso y una importancia fundamental, pero marca también una impronta, que genera un vínculo con lo religioso, pero bueno, está, ¿no? Aquella cosa de voy, sí, miro, está, todo lindo, escribo, pero no, los tipos están todos medio locos. Entonces, eso lleva un tiempo de ir de alguna forma academizando y profesionalizando la antropología en el Uruguay, que recién ahora, en los últimos años, está empezando a verse, ¿no? A sentirse con la maestría que se abrió en antropología, con el doctorado que recién hay ahora y no hay aún egresados del doctorado, es un doctorado incipiente, bastante, muchas limitaciones, general, de toda el área humana, en fin. Eso era como para situar un poco la... Yo tengo otra pregunta. La cuestión, claro. Perdón. No, digamos, porque vos estás planteando que el laicismo, de una cuestión que estábamos charlando antes, digamos, pero por ahí, para compartirla, que era como en algunos de los movimientos más asociados al neoyamanismo y algunas de estas sensibilidades, era como queramos llamarlo, digamos, en Uruguay, aparentemente, digamos, una sensación, digamos, es que en Argentina, digamos, hay una cuestión de la cultura masiva argentina, es en sí misma una industria cultural argentina, que se autovende a sí misma, digamos, que Uruguay no tiene. Como si buena parte de la cuestión de la nueva era, etcétera, en la Argentina tiene como esta versión más, si querés, más vinculada a la tradición de la contracultura, que sigue existiendo, y una especie de paso de ese fenómeno más contracultural a los medios, al mundo empresarial, a, digamos, fenómenos de masas que tienen una presencia pública como el arte de vivir, etcétera, ¿no? Todo el consumo de literatura de autoayuda, una serie de fenómenos que tienen un impacto muy grande en Argentina y que uno podría ver, si a veces uno podría ver solamente el lado más de la dimensión más masiva, más empresarial de la nueva era, o uno podría ver la dimensión más underground, más contracultural, que todavía existe, ¿no? Y un poco mi sensación es que en Uruguay existe solo más la parte, no sé si solo digo, pero digamos, la dimensión más contracultural sigue siendo muy importante, digamos. Como que, si bien el caso de Alejandro Korch, que es también más un éxito de literatura de autoayuda, digamos, tiene la matriz política todavía, la matriz, digamos, lo que llamamos, ¿no? Un poco esa dimensión todavía o legitimada en base a una tradición progresista, de un mundo un poco más alternativo, de un mundo social de una clase media uruguaya más sensible como a una cultura progresista, digamos, ¿no? En la Argentina eso me parece como más disperso, ¿no? Sí, no sé si es que sea tan así, pero sí, el ejemplo de Korch, Alejandro Korch, es fascinante para ver eso, ¿no? Como ejemplo concreto de cómo en realidad las posibilidades, y ahí entramos con la cuestión de lo masivo y la presentación pública de lo religioso y de las espiritualidades, ¿no? Alejandro Korch es un hijo de desaparecidos durante las dictaduras uruguayas y argentinas, es hijo de padres uruguayos que se exilian siguiendo la dictadura uruguaya, cruzan a Buenos Aires, él por ese motivo nace en Buenos Aires, y cuando tiene 1 año y pocos meses, sus padres son detenidos, su madre lo pasa a través de un muro al vecino y sus padres son detenidos, nunca más ve a sus padres. Al poco tiempo vuelve a Montevideo, se tiene que reconectar, abuelos, qué sé yo, empieza todo un proceso de entender cuál es su historia, psicoterapia de por medio, por supuesto, etcétera, y muchas publicaciones en revistas. Bueno, y eso empieza a llegar después. Entonces, cuando Alejandro Korch empieza a entender quién es, que es el hijo de personas desaparecidas, violadas, torturadas, asesinadas por las dictaduras uruguayas y argentinas, llega un momento en su vida, todo esto él lo narra posteriormente en sus libros autobiográficos, bestseller en Uruguay, y acá creo que se vende bastante bien. Lo que narra. Lo que narra su libro. Llega un momento en su proceso psicoterapéutico de reconocimiento de sí mismo en que su psicoterapeuta le recomienda ir con los indios. Los indios van y te van a curar. Esos indios eran gente del Camino Rojo que ya estaban bastante institucionalizados en Uruguay
de la mano de un ex profesor universitario, psicólogo gestáltico bastante reconocido en su campo, Alexander Pankenberg, con toda una impronta gestáltica que estaba llevando adelante todo un aparato psicoterapéutico, mezclando todo su conocimiento académico, psicoterapéutico, gestáltico con las nuevas incorporaciones, psicoterapia psicodélica, o no sé, chamánica. Alejandro Korsch llega a este espacio y empieza todo un proceso de entendimiento, reconexión y de reconocerse, de entender quién es. A partir de ese momento empieza a publicar sus libros, los libros más famosos son sus 3 primeros libros, que son su saga, digamos, autobiográfica. Después ya fue migrando hacia otras áreas, y ahí está bueno el ejemplo de Korsch, porque nos lleva a distintos puntos. Uno es el que pregunta Nicolás, que es que en realidad, y conectando con la matriz uruguaya, Alejandro Korsch no es el único líder espiritual, digamos, nueva era en el Uruguay. Hay muchos personajes, muchos, digo, todos acá en Uruguay, ¿no? Siempre. Pero hay algunas. Sin embargo, Alejandro Korsch también tiene que ver con su vínculo con los medios de comunicación. Alejandro Korsch estudió comunicación, domina los medios, trabajó en radio desde joven, conoce el ambiente de los medios de comunicación. O sea que tiene dos plus, digamos, a su favor. Conocer los medios de comunicación, fundamentales para el éxito que tiene actualmente, pero además tener la posibilidad de narrar públicamente y de presentar públicamente su espiritualidad, que tiene todo este trasfondo político. Entonces, en el Uruguay, Alejandro Korsch puede expresar públicamente su espiritualidad, mucho menos por ser un gurú, un chamán, un líder espiritual, que mucho más, digamos, por su condición de víctima de un proceso que es marca de fuego en Uruguay y en Argentina. El pasado reciente del Río de la Plata no está para nada resuelto y es una llaga que se reproduce en la narrativa dominante como una herida ahí abierta que no cierra. Y eso tiene todo que ver con esta matriz, digamos, del peso de lo político, del proceso de secularización. No sé si tanto con que la nueva era uruguaya mantenga un carácter así más contracultural o tal. Capaz que sí, yo qué sé. Pero sí mucho más fácilmente asociable con esta cuestión de cómo en realidad Korsch vende, seduce, fascina y emociona por su pasado y por su historia política, no porque tome ayahuasca y sea un líder espiritual vinculado al indígena. Por ahí hay una cosa interesante porque, pensando un poco lo que vos decías, la matriz laica, por hipotetizando, digamos, salvajemente, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el laicismo y con la cuestión política y con una serie de la cuestión psicológica que vos mencionabas. Digamos, en Argentina no podría encontrar alguna de esas cuestiones. Pero, digamos, la cuestión católica es mucho más importante. Lo pienso como Agustín atrás, que estudia María Domínguez, digo, figuras así como de masas en Argentina que tienen que ver con la literatura espiritual, etcétera, y la autoayuda, etcétera. Hay una dimensión católica muy fuerte, que en el Alejandro Korsch no aparecería. En Alejandro Korsch no aparece, pero es interesante porque pasa que, claro, como que me cuesta hablar en términos de catolicismo, pero sin embargo, es más difícil porque es una categoría más amplia. Hablar en términos de cristianismo es un poco más complicado que hablar en términos de catolicismo, que es algo mucho más fácilmente identificable. Uno habla de cristianismo y tenemos el mismo problema de la categoría de nueva era. Bueno, ¿qué es? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Pero también es imposible pensar de cierta forma fuera de esa matriz cristiana, que es interesante, porque por un lado el Uruguay se construye, ¿no?, en esa narrativa súper anticlerical, es como si fuera un foco en la institución de Iglesia Católica mismo, no necesariamente en un discurso cristiano, porque el discurso de Korsch, por otro lado, está súper permeado de una cuestión cristiana, si se quiere. O sea, el énfasis de Korsch en el amor y en el perdón no aparece ni siquiera entre pastores evangélicos o curas católicos u otros líderes espirituales de otros segmentos, como Korsch remarca. Y hablar de perdón, y que la palabra perdón, el valor del perdón, su propuesta, su discurso, su énfasis en la reconciliación y en el perdón, tiene
varios componentes, que por un lado tiene esa parte más New Age, si se quiere, que tiene que ver con el perdón del otro, de uno mismo, como proceso de reconexión, de sanación y tal. Ahí es fácilmente asimilable ese discurso a lo New Age, pero también tiene simultáneamente su lado político. Cuando habla de perdón, que un hijo de desaparecidos en Uruguay hable de perdón, genera una situación bastante problemática, bastante tensa, porque no es muy fácil hablar de perdón. En Argentina y en Uruguay hay una consigna que ni olvido ni perdón, como una consigna política muy fuerte. Ni olvido ni perdón. Sin embargo, Alejandro Koch puede hablar de perdón. Entonces es una figura que se legitima en ambos campos por el otro, ¿no? En el campo político lo legitima su trayectoria espiritual, y en el ámbito espiritual lo legitima su trayectoria, digamos, su condición política. Entonces es como perfecto, ¿no? Es un ensamble ahí. Sí. Perfecto. Déjame meter un bocadito ahí. Yo una vez me quedé unos días en Carrasco porque estaba yendo a un templo en las afueras de Montevideo al poner unas ceremonias y me tuve que quedar en el barrio Carrasco. Y a mí me llamó mucho la atención porque fui a la librería, digamos que hay una galería en el barrio Carrasco, que es el barrio de clase alta, digamos, de Montevideo, y estaba lleno de los libros del pibe este, incluso había como, ¿cómo se llama? Como fly, no, ¿cómo se llama? Los pósteres grandes en la entrada, que la presentación del libro de él, estaba como que la librería estaba casi tomada por el pibe este, que yo, digamos, lo había escuchado de tus trabajos, de escucharte exponer, pero, digamos, ver cómo el tipo en esa librería era como que era casi como si fuera Pablo Coelho acá en Jenny, ponele, ¿no? Y otras veces que yo me había quedado en el centro de Montevideo, las librerías del centro de Montevideo, no había visto que tuviera esa relevancia los libros de ese autor, con lo cual, digamos, uno podría pensar también que, bueno, justamente el tipo, por este énfasis en el perdón y que yo, no es demasiado, digamos, anti-establishment, sino que justamente en Carrasco eso cae bien porque el tipo no es revolucionario, y a lo mejor en las librerías del centro el tipo no cae bien justamente porque es demasiado New Age, ¿no? Entonces, digamos, había como una presencia muy diferente si vos lo veías en las librerías más tradicionales y más quizás de izquierda, que si vos lo veías en una librería de una clase alta muy definida, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso también es como, te da una idea un poco de dónde se pone el tipo, y que también hay una cosa de la cultura masiva, que por lo menos a través de él y quizás otros, también hay una pata en Uruguay que digamos, no es todo tan solamente anti-establishment, que también lo hay, ¿no? O sea, tenés como las dos cosas, si se quiere. Entonces está bueno como ver la rama masiva y ver la rama más anti-establishment y más contracultural, que también está obviamente con todos los pibitos que se van al interior a hacer los temazcales, los viajes de ayahuasca. Ahora, otro comentario en esa misma dirección. Tal vez pensando en términos de matrices, en el contexto de pensar la New Age en Argentina y Uruguay, al pensar el rol de lo cristiano o de lo católico específicamente, por las características específicas de la New Age, tal vez sea un error identificar tanto una matriz católica con una matriz clerical, justamente porque la New Age, con su problemática relación con lo institucional, probablemente tenga mucho mayor diálogo con aspectos del catolicismo que justamente no son los aspectos institucionales del catolicismo, los aspectos más ligados a la estructura clerical, a la estructura jerárquica, sino más a una cultura católica que, por ejemplo, hace que el rol de la víctima, la autoridad de la víctima, en este caso de la dictadura, tenga un espacio importante. O sea, el que es víctima inocente adquiere una autoridad que le permite hablar, y eso fuertemente tiene una influencia fortísima de valores claramente católicos o cristianos. Yo iría más allá, radicalizaría un poco más la propuesta. A mí eso de hablar de matriz católica, la verdad que no me gusta, porque no es un concepto sociológico, es una idea de la cual abusamos en Argentina y que hace que el catolicismo tenga un lugar que, aun si queremos sacarlo del institucional, tiene un lugar que no se merece, me parece, y que nos impide ver justamente todo el tema de la diversidad. Yo creo que hablaría de temas, quizás, ¿no?, para no dar una idea tan como integrada, ni siquiera cultura, sino, bueno, temas del catolicismo, símbolos del catolicismo que efectivamente sí
la gente se apropia, dialoga, porque obviamente están presentes, pero yo la idea, digamos, de una matriz católica, de una cultura católica, me parece que le estamos dando un lugar y una sistematicidad dentro de la cultura nuestra, digamos, que creo que no tiene, y que por lo menos estaría bueno negársela, porque tanto se la dimos que estaría bueno negársela por un par de años. No, por principio, tipo, por 2 años dejémonos de joder con la matriz católica y con la cultura católica. Pero, digo, sí hay temas, sí hay símbolos, ¿entendés? Como cosas que la gente toma selectivamente y que se apropia y que resignifica y que pa. Porque, digamos, vos me decís, bueno, si está la Virgen María en las visualizaciones, el arte de, bueno, pará, ¿qué carajo tiene de católico eso? Es nada más que agarramos y tomamos un símbolo porque sabemos que nos crea o un puente cognitivo o una estrategia de acomodación social, ¿entendés? Como, porque si no estamos siempre metidos ahí con... Nos queremos escapar de lo católico y no podemos, porque entonces si no es la iglesia, es la fucking matriz, es la cultura, ¿viste? Puta madre, no hay forma de salir. Es lo mismo que planteaba el caso uruguayo con la reproducción de la antítesis. Claro, del laicismo... Que somos el país laico, sí, ok, es cierto, hay un grado de verdad en eso y es importante tenerlo en cuenta a la hora de observar cualquier fenómeno religioso en Uruguay. Pero no nos podemos quedar con eso, sino, digo, sí, obviamente que siempre vamos a ver laicismo y secularismo si solamente hablamos de eso. Están pasando muchas más cosas, mucho más interesantes que necesitan ser investigadas y para eso hay que abrir el campo, hay que abrir la agenda de investigación y hay que formar gente que vaya y las estudie. El Uruguay diverso está ahí, a la escala uruguaya. No somos Brasil. Nuestro mito no es el mito de nuestra cultura, de nuestras razas, no producimos un santo daime y una iglesia universal del reino de Dios y una umbanda todos los días. De hecho, no las producimos. Si Brasil es un volcán en efervescencia, Uruguay, bueno, un poco más pacato, sí, es verdad que somos menos, somos un poquito más... Pero bueno, sí, pero eso, digamos, a lo mejor no las producen, pero que las adoptan. Vas por la 18 de julio, están todas las iglesias pentecostales, vas a los barrios, están todos los templos afrobrasileros, digo. Lo que sí creo que es claro que todavía sucede en Uruguay, es como si fuéramos analfabetos religiosos. O sea, yo siento un poco como eso. Uno en Brasil siente que más allá de quién practique qué cosa, lo que sea, hay un entendimiento general de que, bueno, uno puede decir libremente, sí, yo practico umbanda, yo soy espírita, ok, todo bien. Ahora, decir eso, yo soy espírita en Uruguay, ¿qué es eso? ¿Y qué? Basta, un exorcismo, ¿no? Y eso prevalece todavía bastante. Sí, pero eso es como hablar de los gays, ¿viste? Nadie te va a decir, ay, sí, yo soy gay, pero de lo que no quiere decir que no haya gays en Uruguay. Digo, hay cosas que tienen que ver con lo que la gente denuncia y puede decir legítimamente y públicamente, y hay otras cosas que tienen mucho que ver con la práctica privada, que quizás no puede... De vuelta, hay muchos, te vas a Yemanjá en febrero y está hasta las manos en muchas playas, digo, eso no sale de la nada, y vos vas a los barrios y hay umbanda, y de vuelta vas por las 18 y están todas las iglesias pentecostales, entonces digo, eso está. Y, o sea, no es que la gente sea analfabeta, quizás no está dentro del discurso público, pero sería otra dimensión, ¿entendés? Me parece. Una vuelta me acuerdo que lo conversábamos, González, y le comparamos con el tema del candombe también, son cosas que vos bien has laburado mucho y que conversábamos de cómo en realidad, y ahí capaz que me estoy contradiciendo yo mismo intentando salir de esa narrativa y al mismo tiempo la voy a reproducir. Pero si bien eso es cierto y es evidente que cada 2 de febrero la playa Ramírez se llena y que el fenómeno ya es cada vez más masivo, cada vez más gente sabe, compra la estampita, la vela, va, le manda el barquito, corta la sandía, todo el rollo, no necesariamente, me parece, desde una sociología espontánea absoluta, no necesariamente eso significa un conocimiento de practicantes, de fieles, de gente que en su vida cotidiana tenga presente esa figura de imagen. No, es una banda popular. Es una banda popular, pero que me parece que tiene un carácter mucho más exotizado, porque justamente es una práctica desconocida, de una cosa de negros ahí, que van, que banda, que cultos de posesión, se convierte mucho más en una atracción exotizada, como sucede con la apropiación blanca del candombe, porque después, durante el año, nadie se acuerda que hay negros en Uruguay. Nadie se acuerda que hay cultos afromandistas, que hay cultos afrorreligiosos en Montevideo todos los días. Hay un montón de terreros. Todos lo saben perfectamente. Sin embargo, eso en la cotidianidad, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? La María Susana es un clásico exponente de las dificultades que todavía tienen
de hacer pública, entonces que el 2 de febrero la playa Ramírez se llene y todo el mundo vaya a sacarse la foto, para mí es un consumo mucho más exotizado de devorar esa alteridad desconocida y de gente que va a curiosear, que va todos los días a tomar mate en la Rambla. Yo pensaría que al contrario, que es un espacio donde está permitido poder expresar lo que quizás en el resto del año públicamente no... Es todo eso a la vez, porque digamos, es una cosa tan multitudinaria. A mí una cosa que me llamó la atención viéndola a través de varios años es que cada vez menos van los templos, porque los templos ya están como, y los templos más serios, pero vos vas por la playa y está lleno de gente que hace su pocito, pone su vela, ¿no? Y cada vez son más los que hacen pocitos y ponen velas y menos los templos que llegan así con sus barcas como antes, lo cual digamos te da una idea de que no es... Y también está la gente que pasea por el borde y mira qué es lo que está sucediendo, eso también sucede. Pero digamos, hay mucha gente que expresa una especie de religiosidad popular, si se quiere, que ya ni siquiera es un bandista, es eso, es una especie de apropiación popular de la Umbanda, pero no es solamente bueno, vamos a ir a ver, no es una fiesta secular, digo, hay una participación religiosa, pues ya los tipos no estarían haciendo su pocito, poniendo la velita, y está lleno de gente haciendo eso también, ¿no? Está todo lo que pasan por el costado y miran, pero también hay mucha gente en la playa haciendo su pocito, y esto ya no depende de los templos, porque ya te digo, muchos de los templos ya no quieren saber nada, porque les parece que justamente esto se transformó en un circo, digamos, se les fue de las manos, ¿no? Pero me parece que está bueno porque eso te muestra, digamos, que bueno, por un lado sí hay un ordenamiento del espacio diferente, porque acá, bueno, acá lo hacen en Quilmes, pero no es lo mismo Quilmes que la playa Ramírez, que está justo en el centro de Montevideo. Entonces, digamos, vos en Montevideo podés hacer eso en el centro espacial de Montevideo, y no lo podés hacer en Buenos Aires porque tenés que ir a hacer a Quilmes. Entonces ahí te muestra una diferencia importante, si se quiere. Pero me parece que está expresando una forma de religiosidad popular que habría que ver cómo se expresaba o si se expresaba 20 o 30 años atrás, no sé, ¿no? Que ahí está, digamos, el tema de, bueno, si esto es que de repente la narrativa secularizante, porque es diferente laicista de secularizante, ¿no? Porque obviamente laicista tiene que ver con la relación entre el Estado y las religiones, y secularizante tiene que ver más quizás con las creencias de las personas, si tienen creencia religiosa o no. Si todo esto es una especie de nueva religiosidad que se expande, o eso ya estaba y ahora están las condiciones para expresarla de una forma más pública, ¿no? Que es lo que, bueno, si tuviéramos más estudios podríamos tener una idea mejor, pero creo que lo que hay que hacer es dejarse jugar con esas grandes narrativas que nos inventamos incluso los sociólogos de la religión, porque estamos como, a veces, digo, está bueno ver las diferencias, pero tampoco caer en hipertipificaciones de, bueno, Brasil es el país de las diferencias, Uruguay es el país secular, esto ya lo hablamos, con más o menos medio y medio de por medio. Argentina es el país católico, ¿no? Digo, hay algo de todo eso, pero tenemos que producir también narrativas más sofisticadas, más precisas, y que den cuenta de todos estos cambios que están sucediendo. Yo algo sobre eso, porque me parece que ahí hay una discusión que a veces, muchas veces es medio oscilante, ¿no? Porque a veces cuando uno analiza un nivel ideológico o una narrativa, está analizando una dimensión oficial del discurso. Porque después cuando vas a ver en el momento concreto, tenés un montón de otras cuestiones que están ahí, que no son las que aparecen. Digamos, si uno charlamos alguna vez, digamos, si uno entrevista a una persona que está hablando, posicionándose en un espacio oficial o un espacio público, va a tener una narrativa que es de algún modo una posición de acomodamiento en el espacio. Entonces ahí, digamos, se activan narrativas oficiales. Ahora, en el espacio de la vida cotidiana y las prácticas cotidianas no siempre se corresponden con las dimensiones más de los discursos, las narrativas. Entonces, ahí toda la gran narrativa del Brasil como una mujer, un crisol, digamos, el Uruguay como un país secular, Argentina como un país católico secular, etcétera, funcionan en un nivel, digamos, y uno puede reconocer etnográficamente también, cuando entrevista a alguien, que alguien active ese tipo de discurso. Ahora, después cuando uno ve el espacio de lo cotidiano, ahí a veces no es que la práctica contradice el discurso, sino que, digamos, se articula, digamos, las personas por ahí en el momento de una entrevista dice una cosa en la situación de entrevista, pero después esa misma persona que acaba de decir que la Argentina es un país secular, etc., o católico, no sé, como decía Alejandro, por ahí hace cosas que son mucho más alejadas de la
y cosas. Eso me parece como a nivel metodológico. Pero digo, y tomando eso, quería decir algo sobre lo que vos planteaste al principio, sobre el concepto de nueva era, digamos, como un problema, ¿no? Que es como siempre, como las discusiones sobre todos los conceptos en ciencias sociales son problemáticos. Está la discusión sobre etnicidad, sobre clase, ¿no? La discusión sobre clase media. ¿Qué es la clase media? Lo que la gente dice sobre sí mismo, no, es una especie de cultura que está ahí, pero que existe la gente. Digo, la discusión es medio siempre parecida, ¿no? Entonces, uno siempre desde una mirada hiperempirista, es como, o deconstructivista, uno puede agarrar diferentes posiciones epistemológicas, o nominalista. Uno dice, bueno, no, pero el concepto no nos dice nada, porque es una bolsa de datos. Digo, clase media es todo, nueva era es todo, qué sé yo, digo, cristianismo es todo. Digo, pero de algún modo, cuando todos los ejemplos que estuvimos charlando recién, incluso los que vos planteabas sobre, por ejemplo, el caso del chamanismo, digo, si uno no pone algún tipo de marca que te permita diferenciar qué es el chamanismo en un contexto indígena amazónico, y cómo eso, cuando pasa en un contexto urbano de gente de clase media que se reapropia de eso de otro modo, y no, digo, en principio uno decir, bueno, como dijo Alejandro recién, son apropiaciones simbólicas de elementos, etc., ¿no? Pero digo, eso es como la dimensión pragmática de ese uso de los elementos. Digo, pienso en otro ejemplo, digo, la cuestión del hinduismo, o sea, el arte de vivir, el Sai Baba. Digo, bueno, ¿son hinduistas? Y bueno, sí, por un lado sí son hinduistas, pero o sea, el hinduismo en una situación específica de un pueblo de India, evidentemente no tiene que ver con ese fenómeno llamado neo-hinduismo, ¿no? La discusión sobre el hinduismo es otro problema, pero digo, hay un tipo de apropiación de un tipo de gente que tiene trayectorias vitales en un mundo de sectores medios urbanos argentinos, que de golpe se apropia de ese tipo de cuestiones. Digo, ahí uno puede ver la dimensión pragmática de eso, pero de algún modo hay, digamos, me parece interesante poder pensar regularidades. Y digo, bueno, el neoyamanismo se apropia de las prácticas chamánicas produciendo algún tipo de novedad, digamos, como tomando algunos elementos de esa tradición específica y releyéndolos en algún tipo de código. El hinduismo, uno podría decir cosas parecidas. Las prácticas esotéricas de la astrología, por ejemplo. Hay una astrología predictiva que no tiene nada que ver con la astrología que está de moda en este contexto más así, en nueva era. Digamos, ahí uno creo que puede ver algún tipo de regularidad. La palabra nueva era siempre es problemática, digo, pero hay algún tipo de elemento ahí que permite ver a un nivel más lógico, no tan pragmático, con todos los problemas que esto puede tener, que nos permitiría enfocar algo, digamos, ahí. Pensar que eso es un tipo de fenómeno que nos dice algo sobre ese tipo de población. Porque lo que está en juego ahí, de fondo, me parece a mí, es que todo esto, si uno focaliza en el grupo religioso, digamos, uno se come, digamos, y es totalmente legítimo y está bien hacerlo, digamos, pero digo, el objeto, uno construye el objeto en base al fenómeno religioso. Pero si uno construye el objeto en base a la población en general que está utilizando ese grupo religioso, a mí me parece que uno puede ver cosas ahí, digamos, y uno podría hacer de esta población, de sectores medios urbanos, letrados, etcétera, que se apropia de estas prácticas religiosas XXXX, una operación como hace la antropología más clásica, que trabaja con contextos, digamos, indígenas, por decir algo. La llegada del cristianismo al contexto chaqueño, digamos, los trabajos no es que estudian cristianos, digamos, estudia una serie de elementos que están en ese contexto y que de algún modo dialogan con esta novedad del cristianismo, por decir algo. A mí me parece que uno podría hacer algo parecido sobre el mundo de estas personas más educadas, de clase media, como quieran llamarlo, y podría tener algún tipo de regularidad y producir algún tipo de corte. La astrología especulativa no es igual que la astrología más psicologizada. El hinduismo más clásico no es igual que el hinduismo, el chamanismo no es igual que el chamanismo. Me parece que ahí la palabra nueva era, a pesar de ser un problema, nos permite como poder establecer un diálogo, por ejemplo. Y que vos podés estudiar el chamanismo o alguien puede estudiar de autoayuda o alguien puede estudiar el hinduismo y se pueda producir algún tipo de diálogo, porque hay algunas cosas ahí que están en juego. Funcionar funciona, es una especie de prefijo generalizado, ¿no? El neo-hinduismo, el neo-chamanismo, bueno, todos esos neos que están en cada uno de esos subgrupos, bueno, es una nueva era, es una especie de prefijo generalizado para una bolsa de papas que es igual. Mi cuestión es, bueno, ¿por qué necesariamente esa bolsa de papas tiene que estar negra? ¿Qué es lo que hace que esas papas te junten en la misma bolsa? Eso es lo que no me queda claro, que la categoría funciona y que existe una nueva era, sí, ok, hay cosas, pero ¿qué es lo que la caracteriza al final? Eso es lo que no me queda claro. Es una cuestión de autoconocimiento, es una cuestión de la incorporación de alteridades, es una cuestión de qué es exactamente lo que la define. Eso es lo que no entiendo. Sí, ¿qué ibas a decir? Es necesario como pensar transversalmente, comparativamente, ¿no? No, que me parece igual un desafío y me parece que en ese sentido es como súper rica esta reflexión, el poder como buscar también
regularidades en estas formas de como inclusión de distintos elementos en una experiencia religiosa, porque no necesariamente, digo, en todo lo que se está planteando, sea umbanda, sea pentecostal, sea cristiano, sea católico, como evidentemente hay, cuando uno va al campo, distintas experiencias que van retomando elementos de cada una de estas como formas, o bueno, pero no sé cómo llamarlas, pero digo, me parece un desafío, como desde la academia, el poder plantear una forma de investigar que dé cuenta de eso, ¿no? Y que quizás busque esas regularidades o no, o pueda plantear como especificidades, pero no necesariamente sea descartando el concepto, sino viendo cómo va cambiando, porque digo, la nueva era en lectores de Stamateos o de Claudia María Domínguez está en sectores populares, y entonces digo, bueno, ¿y cómo está? Bueno, sí, claro, no está como una cuestión contracultural y como un movimiento, sino como un elemento que suma a una experiencia que es religiosa y que es capaz de lectura, o sea, que llega a través de libros. Pero me parece que es como un desafío, y quizás desde las experiencias y las trayectorias poder como dar cuenta de como de esas formas o de esas mixturas tan heterogéneas que confluyen, y habrá que pensar eso, si es nuevo o no, o si lo nuevo es la forma en que se aborda desde lo académico, ¿no? Como uno crea o no, ¿no? No sé. Sí. No sé. Digo, me parece que hay algo que los estudios de Nueva Era en América contribuyeron al estudio en general, y que para mí hay que tenerlo claro y no lo tenemos tan claro, es que justamente los trabajos de Magnani, Guillermo Cantor Magnani en Brasil y María Julia García en Argentina, identifican bastante bien cuál sería esa estructura de la nueva era, en contra justamente de los estudios franceses, algunos estudios brasileros que lo ven como, ¿cómo se llama la chica esta? Leila Amaral, el Carnaval del Alma, no sé qué, pero los trabajos de Guillermo Cantor Magnani, de María Julia García, Fátima Tavares quizás no se mueven tanto en ese nivel, pero digamos, identifican la idea de, bueno, esto es la circulación, el circuito, entonces digamos, la idea de que hay como un uso, ¿no? Nueva era no es una característica, digamos, en contra también de la idea de Champion, de la nebulosa místico-esotérica, que es un concepto ridículo que no sé cómo la gente usó y sigue usando porque no dice nada. Digo, nosotros tenemos estudios locales que dicen un poco cuál sería esta estructura, digamos, de lo que se podría llamar nueva era. Y hay otros estudios, por ejemplo el tuyo con Pablo, de Pablo Solo, o el tuyo con Pablo Semán, digamos, la nueva era de la nueva era, que digamos, sería una especie de fase 2, pero si ya tenemos identificado una fase 1, entonces ahí sí podemos identificar una fase 2, que sería Claudia María Domínguez, y esta bajada, digamos, de la nueva era que sale de los sectores medios y va a un nivel mucho más masivo y popular con otras características. Digo, todo eso ya está más o menos estudiado, no tenemos que empezar de cero, tenemos que reconocer un poco quiénes dijeron qué cosas. ¿Tá? Yo no quiero dar mucho manija, pero también está el artículo mío sobre, digamos, el límite de la nueva era, que trabajo bastante eso y le pongo bastante, bueno, digo, me parece que pongo bastante claro cuál sería un uso nueva era de determinadas cosas. Entonces, digamos, uno puede tener un shamanismo, uno puede tener hinduismo, pero también hay un uso posible nueva era de todas esas cosas, del esoterismo, de la astrología, por más que se mantengan como entidades diferentes. Y hay grupos que a lo mejor no les gusta integrarse a ese circuito. Por ejemplo, yo no sé si el arte de vivir le gusta que la gente mezcle, vaya pasando por el arte de vivir y por otros grupos. Hay grupos que justamente los grupos lo que quieren es que la gente se quede en su grupo, o sea, son como más, digamos, sin ser valorativos, pero digamos más tipo secta, usando en el sentido sociológico, en el sentido popular, que quieren que la gente se quede ahí y participe solamente de la cosmovisión de ese grupo. En cambio la gente, digamos, muchas personas y otros grupos, y en la nueva era que estudió María Julia Carossi, en ese momento estaba bien vista la circulación, y quizás eso era lo distintivo de ese momento, en que el énfasis en la circulación era algo que estaba bien visto y que todo el mundo compartía. Quizás ahora ya me parece que eso quizás no sea así. En México, por ejemplo, René de la Torre siempre dice, no, mirá, en realidad es como que la nueva era mexicana era mucho más comunitaria que la nueva era argentina, lo cual tendría que ver con las diferencias entre las sociedades y los procesos de individualización, o también puede tener que ver con las perspectivas de los académicos que la estudian. Pero digamos,
uno puede, si uno va diciendo, ok, la nueva era no es una cosa, no es una creencia, es una determinada modalidad de usar en circuito una cantidad de técnicas y de ideologías que básicamente lo que quieren es que uno vaya descubriendo su yo sagrado, que uno vaya, digamos, tecnologías del yo que uno los va usando de determinada manera, enfatizando esto de la circulación. Eso, digo, me parece que es una buena forma de decir, ok, este es el chamanismo. Ahí está el libro ese de que editó René La Torre con muchos estudios de caso. Está dentro de ese estudio de caso hay uno buenísimo de Alejandra Aguilar Ross que muestra cómo un chamán huichol, digamos, hay una comunidad de chicos así como seekers que se quieren apropiarse de un chamán huichol y hacer una especie de comunidad nueva era. Pero cuando el tipo dice, bueno, ahora vamos a sacrificar el venado, porque nosotros en el chamanismo sacrificamos el venado, todos los pibes salen huyendo. Digamos, ese es el límite en el cual el chamanismo nueva era se contradice con el chamanismo, digamos, tradicional. Entonces, digamos, uno puede ver estas formas diferentes, ¿no? Lo más chamánico, lo más neo, y cuáles son los límites. Que los hay. Por eso digo, me parece que si uno se fija en las varias cosas buenas que producimos, especialmente desde Latinoamérica, no para ser chauvinista, pero digamos, en ese sentido creo que hicimos cosas que están bastante mejor que varias de las que se produjeron en otros lados, porque están siempre con, ay, sí, es todo tan loco, todo se mezcla con todo, y no, chicos, no es así. No es que todo se mezcle con todo, claro, no. Y de hecho, por otro lado, digamos, las raíces de esa actitud, de esa forma centrada en un sujeto que busca y que va tomando distintas fuentes, o sea, podés rastrearlas justamente en esa genealogía que vos trazabas hasta al menos fines del 19. De hecho, hay ejemplos interesantísimos para el neoyamanismo, en el neo-druidismo en Inglaterra, de clases altas, de fines del 19. Hay muchísimas fotos súper interesantes del príncipe de Gales en Stonehenge, vestido de druida, con grupos neodruídicos, haciendo rituales druídicos, neodruídicos en Stonehenge. Y toda la idea del Congreso de las Religiones en Chicago, toda la idea de un sustrato común, de una especie de deísmo que tiene raíces ya en la frase iluminista, de un fondo, un sustrato común a todas las fuentes de lo sagrado, a todos los poderes arcanos, etc. O sea, digo, hay un entronque, una genealogía de esa actitud que probablemente tenga también que ver con la construcción de un nuevo tipo de sujetos, de un nuevo tipo de percepción de lo religioso centrado en sujetos que buscan como eje, digamos. Sí, y que después eso se va haciendo más masivo a medida que pasa el tiempo, en determinados momentos, en los 60 con la contracultura, en Argentina en la década del 80-90 con la democracia y con la experimentación democrática. Me parece que a veces si uno empieza a rastrear eso, terminás en cristianismo antiguo, digamos. Siempre el rastreo, la genealogía de eso está bueno, pero hay un fenómeno de los años 60 que realmente hace de eso algo que sale de los mundos intelectuales de las élites europeas y latinoamericanas. Está bien, Victorio Campo también era amiga de Taboré y meditaba, pero en algún momento eso pasó de ser una práctica de las élites a convertirse en algo que está en las revistas, está en la televisión, está en las escuelas alternativas, está en las empresas, está, y ahí el paso de la élite a lo masivo no es solamente un paso informacional, sino que es una cuestión socioestructural también, digamos. Hay una transformación, digamos, pasa de ser una práctica exclusiva de una búsqueda intelectual a ser un dispositivo de subjetivación que tiene un nivel de pregnancia que me parece que hace un cambio morfológico de eso. Pero es que genealogía no creo que en ese sentido sea identidad, es decir, no, poder trazar una relación genealógica no implica que sean lo mismo. No, claro. Pero por otro lado, para que eso funcione, para que esa masificación funcione, también hay procesos de legitimación que tienen que estar actuando, que tienen que ver con que primero fue aceptado por el príncipe, primero lo hace Victorio Campo, y después entonces está bueno, está bien o es legítimo que lo hagamos del resto. Ahí también hay una cadena de orden de la situación que es importante. Para mí, en Montevideo, no sé, está habiendo un fenómeno. Yo te escuchaba con esto que decías que en Carrasco, en Arocena estaba la librería con las cosas de Alejandro Corcho, los banners de Alejandro Corcho. Carrasco es un barrio donde la mayoría de la gente es de López, ¿no? Entonces, en realidad, esto es lo masivo. Yo creo que el movimiento en Montevideo está haciendo el contrario. En realidad está yendo hacia las clases altas, donde en Carrasco se está intentando integrar esto de la nueva era por varios centros que están tratando de abrir desde esa lógica.
y que no es tanto lo masivo hacia lo popular, sino que está buscando otro tipo de legitimación. No sé si vos lo pudiste ver, Juan, en espacios, por ejemplo, en ciertos espacios como la Llama Violeta o Espacio Daya o ciertos lugares donde se están buscando en el núcleo justamente de esa estructura que lo atraviesa a través de la clase, de lo político, de justamente la clase más conservadora, donde ese discurso le calza perfecto, ¿no? En esto de, por ejemplo, el perdón que vos decías de Alejandro Korch. Entonces, ahí falta mucho para investigar, no sé, yo estaba pensando como muchas cosas al mismo tiempo y decía, yo veo el corrimiento hacia el otro lado, no hacia lo popular, por eso no lo vas a encontrar el 18 de julio, porque en realidad las personas que consumen eso no son las que están en el 18 de julio. Pero por eso dije que estaba en un lugar y no en otro. Lo que pasa es que además yo decía las librerías más tradicionales, que ni siquiera eran populares, más de una cierta intelectualidad montevideana, clase media. En esa sí vas a encontrar, no en 18 de julio, porque el intelectual... Sin la performance de sin la performance de lo que tiene en Carrasco, pero la intelectualidad no va a 18, va a Tristán Narvaja. Entonces ahí sí lo vas a encontrar Alejandro Korch junto con otros libros académicos. Y ahí sí, el académico, el clase media, va a consumir eso, pero no lo va a hacer público, ¿no? Lo de Yemanjá ahí sí puede ser más popular, que hay gente que solamente es devota de Yemanjá y solo va a Yemanjá y después no participa nada más, pero ese día se da los permisos, lo que decían, ¿no? Para decir, bueno, este es el día donde yo puedo celebrar a la Virgen de Yemanjá. Y todo lo que genera ese movimiento. Sí, lo que pasa es que también ahí tampoco sabemos eso, digamos. Eso es lo que habría que estudiar. Digamos, si la gente que hace el pocito el 2 de febrero es la única vez que invoca a Yemanjá en todo el año, que yo dudaría, porque generalmente la gente no es religiosa un día al año. No, pero es la vez en la cual vos podés sacar, probablemente tengan imágenes en su casa, o sea, por eso habría que preguntarle a esa gente, habría que ir y preguntarle y hacer una investigación, que es lo que nos falta, digamos. Uno está tirando así dentro del estado de desarrollo de los estudios, uno está tirando ideas y posibilidades. No, pero lo interesante que lo último que decía, esto de los límites, ¿no? Que Carrasco tiene dos partes, la sur, que es donde está toda esta gente, que es generalmente el Opus, y la del norte, que es la que iría, o muchas de ellas podrían ir el 2 de febrero a la playa Ramírez a hacer ese tipo de ofrendas, ¿no? Y es interesante, ¿por qué no van a la playa de Carrasco? O sea, obvio que hay mucho, no sé, ahora me empezó como, en mi cabeza empecé como a verlo todo el mapa de Montevideo, es decir, ¿por qué sí la playa Ramírez y no la playa de Carrasco? Si por un tema de cercanía sería mucho más práctico que yo fuera a 20 cuadras y no a 30 kilómetros. Hay elementos también pragmáticos, si querés, del gusto, digamos, la estatua, y más llegar hasta la playa Ramírez. Sí, no, es el epicentro. Lo que pasa es que eso ya desbordó Ramírez, digamos, quizá no llega hasta Carrasco, pero está en el buceo, digamos, está en otras playas. No, está atendido, a ver, está atendido hasta, si vas hasta Rocha vas a encontrar que el 2 de febrero en cada playa que estás va la gente a hacer ese tipo de ofrendas. O sea, claro, se focaliza, claro. Porque ahí está la estatua. Hay dos cosas, ahí está la estatua, punto número uno, y punto número dos, la conectividad, la locomoción. A la playa Ramírez uno llega desde cualquier parte de la ciudad, a Carrasco no llega nadie. No, pero claro, que yo decía de un tema de practicidad, pero además, obviamente, con este fenómeno que fue cada vez creciendo más, también se fue destinando un montón de colectivos de ómnibuses para justamente esa actividad. ¿No? También eso hubo hay una modificación en la lógica, todo, de las llamadas que no caigan el día de Yemanjá, porque, o sea, sí hay toda una forma donde Montevideo expresamente esos días está convulsionado de una evidencia, de una religiosidad que si no está silenciada. No sé, solo abriéndolo, no quiero acaparar, pero me quedó picando lo de Korch, ¿no? Que sí, es verdad que capaz que en esa librería estaba justo. También es cierto que muchas veces ha presentado sus libros, por ejemplo, en librerías como Bookshop o esas cosas más, esas librerías, no sé cómo llamarlas, marciales, no sé cómo llamarlas, machetas, no sé cómo llamarlas. Cheta. Categoría sociológica cheta. Era muy cheta, la librería es muy cheta. Pero digo, pero que sí, no
sé qué idea tenés de las librerías de 18, pero son las que están sobre 18, realmente uno encuentra poca cosa interesante, por decirlo de alguna manera. O sea, el epicentro, digamos, de la literatura montevideana está en Narvaja, y ahí te van a tirar a Corch por la cabeza por todos lados. O sea, quien lee, el circuito de lectura, digamos, montevideano está atravesado porque está en Narvaja, y ahí en todas las librerías está Alejandro Gordon en Plana, y están todos encantados. Yo no la vi tanto en Primera Plana, disculpame que discuta. Yo las veces que fui, porque sí, obvio, está bien. Fui a veces, no, pero me parece que esa vez me llamó mucho la atención. Fue así como, wow, este chabón es grosso. Y antes era como que, bueno, algún librito, ¿entendés? Como que ahí fue como, también puede ser que a lo mejor el tipo justo estaba por hacer la firma de su libro la semana siguiente, qué sé yo. Que un tipo hable de espiritualidad y autoayuda y tenga un libro con 12, 13 ediciones como tiene Corch, en Uruguay es impensable. Que un libro de autoayuda esté traducido al inglés por un autor uruguayo, no conozco otro. Después puede tener más, menos, más Carrasco, más centro, pero que el tipo... habla y tiene todos los medios a disposición y tiene todo el circuito editorial y de distribución abajo de la manga, la tiene. Alejandro Corch saca un libro y automáticamente va a estar distribuido en toda la ciudad, se va a presentar en la Intendencia de Montevideo, va a haber prensa, editores, libreros, distribuidores, están todos fascinados. Sí, la feria del libro, claro. Tengo una consulta. El neoyamanismo que está trabajando en Uruguay, ¿todo está vinculado a este carácter amazónico, ayahuasquero, o hay otro tipo de neoyamanismos? Principalmente es ayahuasquero, pero por ejemplo, Alejandro Corch en realidad es la principal líder del Camino Rojo, que si bien la ayahuasca es central y esa cuestión amazónica es central, tiene mucho más que ver con lo mexicano y de la cosa, todo el proceso de unión y surgimiento del Camino Rojo en su versión expansionista, ¿no? La línea de Aurelio Díaz de Juan que sale de México, juntando prácticas lakotas de chicanos que estaban en Estados Unidos conociendo e incorporando principalmente la danza del sol, el uso del peyote, con un movimiento de mexicanidad. Eso René Ladorre lo trabaja súper bien, la mexicanidad, todo ese proceso de espiritualización de un movimiento político nacionalista, bastante radical, xenófobo, en fin, más que nada cincuentero, 60 y tal, y todo el proceso de incorporación de esa idea de un retorno a la civilización mexica, azteca, todo eso se junta con esta espiritualización, digamos, más lakota, que también es un proceso mexicano de incorporación de alteridades. Hay todo un proceso de reivindicación de que en realidad esos saberes lakotas en realidad originalmente fueron mexicanos, y ahí viene la profecía de las 4 flechas y la conquista y el mandar esos conocimientos, en fin, toda una mitología fascinante del surgimiento del Camino Rojo. De toda esa maraña, en los 90 sale Aurelio Díaz llevando el Camino Rojo principalmente a Sudamérica, y esa es quizás el grupo neochamánico más conocido, más fuerte, con más seguidores en Uruguay, con más prensa, con más gente, con más dinero incluso, porque las personas que participan de ahí son mayormente personas con buen poder adquisitivo. Las búsquedas de visión que se hacen en la sierra se queda tapizada y camina la 4x4. No digo nada, no es una observación. O sea, los tipos van a plantarse bajo un árbol hasta estar en ayuno durante 13 días y hacer esa experiencia, y después se van a subir a su camioneta y van a volver a Montevideo, y el otro día se van a poner un traje, una corbata, van a desarrollar su vida normal, profesional, académica, qué sé yo. Pero sí, eso, principalmente México y Amazonas. ¿Y cuál es la relación, digamos, de los grupos neoyamánicos? ¿Cuál es la conceptualización de las propias etnicidades originarias de Uruguay y de las zonas más cercanas a Uruguay, incluso en Argentina, muy vecinas? ¿Qué relación hay? Está buenísimo. Para mí ese es así uno de los puntos clave que hablamos un poco con Nicolás. Yo lo que vi, lo que puedo observar así hasta ahora es quizás también muy influenciado por el trabajo de René de la Torre en México y toda esta idea de una reconexión, ¿no? De que el neochamanismo, principalmente en esta vertiente más mexicana, una
un énfasis importante que coloca es el tema de la reconexión, ¿no? Volviendo a esta cuestión de las 4 flechas y enviar los saberes subalternados a nuevos guardianes, tiene que ver con las corridas de las jornadas de paz y dignidad del 92, tiene que ver con los 500 años, en fin, todo ese parafernalia, todo ese aparato de gente circulando y de discursos, tiene como énfasis la cuestión de la reconexión con los saberes locales. Entonces, esa versión de Camino Rojo, a donde llega, intenta de alguna forma reconectar con los saberes locales. En Uruguay está pasando lo mismo. Toda la gente del Camino Rojo, primero con la influencia de Aurelio Díaz, la línea más mexicana, si se quiere, llega un momento que empiezan a romper. Cuando Aurelio Díaz va al Uruguay a llevar el Camino Rojo, cuentan Ángel, Marentín, los líderes del Camino Rojo, se le pide que haga un rezo, que levante un rezo para la familia del Camino Rojo que se estaba construyendo en el Uruguay. El otro mito fundante de la nación uruguaya, además de todo el proceso secularizador y solicitismo, es el primer acto republicano en el sentido de la era republicana, el gobierno independiente republicano, tal, 1830, 1831, se extermina la población indígena, charrúa. Eso es la otra cara, digamos, otro elemento constituyente de la narrativa dominante de un país blanco, sin indios, que incluso se ha jactado, digamos, es un país blanco, europeo, ¿no? La Suiza de América, ¿no? Ahora, el Camino Rojo, a través de todo este proceso de reconexión, Alejandro Korch es un representante interesante, pero todo el tema gestáltico en el medio, las plantas maestras también, empieza todo un proceso de reconexión con las poblaciones exterminadas charrúas del Uruguay. Entonces empiezan a reemerger unos neocharruismos y el camino guaraní, que también viene principalmente de Brasil, está súper fuerte y se junta con el Camino Rojo. ¿Qué tal? Yo ahí menciono así un poco como sugiriendo la idea de que en Uruguay está habiendo un proceso de neo-orientalidad, ¿no? Trato de resumirlo brevemente. René de la Torre habla de neo-mexicanidad y Francisco de la Peña, en fin, algunos antropólogos y antropólogas. De oriental de Uruguay. Nada que ver con orientalismo y oriental de Oriente. La neo-mexicanidad que proponen estos autores mexicanos tiene que ver con este proceso de volver a los conocimientos y a los linajes ancestrales constructores del México mexica, ¿no? Entonces todas estas prácticas paraindigenistas, la reincorporación de rituales, la danza del sol, la búsqueda de visión, el consumo de plantas, la reincorporación del náhuatl, el volver al pulis, en fin, todo un proceso de neo-mexicanidad que esos autores identifican. En mi caso me parece que principalmente con el Camino Rojo y con otro grupo mucho menor que es liderado por un ayahuasquero charrúa, que se autodenomina charrúa, es un charrúa que llega a la ayahuasca, como que esos dos frentes, digamos, principalmente, son súper, para mí, representantes de toda una que no sucede con otras prácticas de chamán, que tienen más que ver con el vegetalismo peruano y tal. Ahora, estos otros que imploran por una reconexión con esos pasados olvidados del Uruguay, vuelven a retomar la cuestión indígena, la cuestión charrúa, la cuestión guaraní. Sin embargo, políticamente, y ahí es una de las cosas que me parece que es un tema central y que tiene que ver con todo bien, está claro el tema entre lo tradicional y lo neo. Ahora, mi cuestión, voy a hacer un paréntesis, pero no perder el hilo. La cuestión con el tema de la nueva era. Una de los trazos identificatorios de la cuestión nueva era tiene que ver con la contracultura y un modo de vida armónico, sustentable, digamos, lindo, ¿no? Todo está ok en la nueva era. Ahora, cuando uno va y identifica qué es lo que esos grupos neo están realmente produciendo en términos de una economía política, si se quiere, en términos de circuitos masivos, no sé hasta qué punto son realmente conscientes de que no necesariamente sus prácticas están conduciendo a lo que su discurso supuestamente apunta. Ejemplo concreto con la ayahuasca. La ayahuasca circula por el mundo, se puede comprar ayahuasca por internet fácilmente. No es muy común encontrar literatura o gente que esté pensando
los efectos de la sustentabilidad y de los efectos botánicos concretos que implica la exportación de ayahuasca para el mundo y los efectos de deforestación y de exterminio de las especies necesarias para producir la bebida. Hay todo un proceso de mercantilización de la ayahuasca por el mundo que hace que un tipo vaya a juntar las plantas necesarias y que venda 30 kilos de cipó, una de las plantas necesarias, por $1, y que con eso se produzcan 20, 30, 40 litros de ayahuasca que van a ser vendidos a $200, $250 para Europa. Y después el tipo va a bajar de su 9º piso de Londres y va a pagar $300 por tomar ayahuasca en la Quinta Avenida o no sé dónde, y se va a fascinar y se va a maravillar, y no sé hasta qué punto es consciente de que hubo mano de obra infantil, quizás hasta casi cercana a la prueba. En fin, cierro el paréntesis. No digo porque charlamos antes, pero hagamos como que... Luego de vuelta. No, digo, porque justamente lo que estás planteando va en contra de lo que estamos hablando en Miguel, porque, digo, por un lado hay un proceso como de mercantilización de la ayahuasca, y en Uruguay aparentemente había un proceso de etnogénesis charrúa que reivindica lo indígena, y en simultáneo tenés todo este proceso de reivindicación del indígena, etcétera, vía el Camino Rojo y una serie de otros grupos, y con un vínculo con la cultura masiva, Korsh, ¿no? Entonces ahí tenés como dos simultáneos. La pregunta es, sobre todo para pensar la relación entre Nueva Era y política, digamos, ¿hasta qué punto estos grupos, digamos, neoyamánicos, etcétera, no, digamos, producen algún tipo de discurso que pueda ser reapropiado o no por los grupos neoindigenistas? O sea, ¿cuál es la relación del neoindigenismo y Nueva Era neoindigenista abstracta? Para mí esa es la clave de intentar, que es una de las preguntas que lo ayuda, de entender si realmente los modelos de colonialidad y tal, sirven, hasta se unió la decolonialidad, si realmente son modelos que sirvan para pensar lo que está sucediendo. Vos tenés por un lado frentes políticos con proyectos políticos claros, los movimientos indigenistas, y Mónica Michelena concretamente es una figura líder del movimiento charrúista en Uruguay, con H, el Consejo de la Nación Charrúa, con un proyecto claramente unificado con los proyectos indígenas de reivindicación de tierras, de reivindicación del convenio 169 de la OIT, en fin, un proyecto político claro, alineado con las reivindicaciones indígenas del continente. Y por otro lado tenés a blancos ilustrados que de alguna manera hacen una especie de holograma de esas identidades y entran en una especie de retroalimentación que hay que estudiarla, que es fascinante. Creo que ambos se necesitan. No sé hasta qué punto, obviamente que hay tensiones. A Mónica Michelena no le simpatiza mucho esta ayahuasquera charrúa, no le simpatiza mucho que la ayahuasca y que el no sé qué, y que somos todos indios. Digo, no, los indios son ellos están ahí, yendo al ministerio, reivindicando que el Uruguay ratifique el convenio 169, quieren reivindicar sus tierras, y esa es la agenda política de los movimientos indígenas. Son proyectos que en algún punto divergen. Al mismo tiempo, para resumirlo en Korsh hace posible que un montón de gente entre en razón y conozca, o sea, y por eso yo trabajé la idea como de dispositivo de neochamanismo. Cuando pienso en neochamanismo no es tanto una cuestión clasificatoria de quién es chamán y quién es neochamán, no me interesa tanto eso, sino el dispositivo que se monta, los discursos, las imágenes, las prácticas, las instituciones que están asociadas a procesos de subjetivación que tienen que ver con, soy indio o no soy indio. Ahora, ese dispositivo produce, y es lo que no termino de entender, procesos de decolonialidad, si se quiere, en el sentido de que esas epistemologías subalternadas, que son vehiculizadas a través del consumo de plantas, de la reincorporación de rituales chamánicos y tal, permiten, porque es cierto que el tipo que toma ayahuasca en la Quinta Avenida, bueno, quizás su vida se transforma un poco, quizás entra en conciencia de otras cosas, entiende que la realidad es un poco más compleja, va a optar por una vida más saludable, en mayor o menor lapso de tiempo, quizás prefiere una vida comunitaria, una vida con la todo que la cosa. Pero eso, ese sería un trazo, digamos, decolonial, en el sentido de que esas epistemologías nativas subalternadas están alcanzando a los sectores sociales con poder de transformación, que son los sectores privilegiados, que tienen poder político, económico para transformar las cosas. En fin, no sé si me estoy yendo un poco, digo, pero es lo que realmente me inquieta de entender cuáles son las complicidades, las tensiones, las alianzas, las mutuas dependencias
dos proyectos que en apariencia son divergentes, pero que hay grados de complicidad que hay que entender, y no sé cuáles son. Lo que pasa es que ahí, digo, me parece que una pista de al menos que parte de los procesos se parecen al orientalismo, ahora sí al otro, tiene que ver con que, por ejemplo, esta construcción de unas identidades indígenas, panindígenas, que son bastante complejas de conciliar con la insistencia en las peculiaridades de las comunidades concretas, porque de hecho en particular, por lo que sabemos y las prácticas existentes de los xamanismos tradicionales, llamémosle, de la región rioplatense y de la región chaqueña, que es la más cercana que tenés con población de xamanismo activo, las prácticas, por ejemplo, de consumo de plantas alucinógenas son muy diferentes. De hecho, salvo el cevil en el caso Huichí y Chorote, el tabaco puede ser una práctica central y tampoco es como súper clave, y tiene unas dinámicas muy diferentes al consumo de ayahuasca, al consumo de peyote, con unas estructuras como sociales de soporte bastante divergentes también. Entonces, no es trivial la construcción ni de un sujeto cultural homogéneo ahí, ni político, ¿no? Porque las agendas de las diversas comunidades son también muy distintas. No existe un sujeto político indígena global, ni siquiera en una región. Entonces ahí suena que efectivamente hay una construcción que parte más desde un sector de clases medias de alguna manera, que imagina o proyecta una ancestralidad y le agrega un valor de legitimación a ese reapropiarse de unas supuestas prácticas de ancestralidad construidas de alguna manera, conectadas, eligiendo elementos de determinadas tradiciones y postulando una suerte de universalidad de esos elementos, ¿no? O sea, yo quería pensar, todo lo que decía Ale sobre eso, pero en realidad pensándolo con otro fenómeno que no tiene nada que ver con lo indígena, pero que de algún modo retoma la pregunta por cuál es la relación entre novedad y política, ¿no? Que es el caso del feminismo, que es una cuestión que se está leyendo un poco. Caso de que ahora más fuerte no se escucha, acá. Acá en el Pullman no te escuchamos bien. Y hay gente en el super Pullman, pobre. Buena parte de la discusión que uno podría plantear en términos funcionales, ¿no? Entre movimientos indigenistas, no los indios concretos, el indigenismo como proceso, y la nueva era que reivindica esta cuestión indigenista a nivel esencialista, en un sentido, entre comillas, uno lo puede ver muy parecido en la cuestión feminista, digamos, el feminismo más tradicional, que quieren construir la imagen de lo femenino, y tenés un montón de discursos nueva era feminoide, no sé cómo hablarlo, digamos, pero que reivindican una serie de dimensiones de género, digamos, con una serie de discusiones de género que hacen, digamos, son, entre comillas, esencialistas, en algún sentido, pero, digamos, todas estas redes de mujeres y la cuestión de toda esa literatura de autoayuda femenina y toda esta cuestión de las prácticas de volver a la naturaleza, el dolor, desde el parto humanizado hasta la cuestión de la copa de menstruación, todo ese tipo de discusiones son muy complejas, digamos que hay muchos elementos de la nueva era en esas cuestiones. Y digo, en la Argentina contemporánea, digamos, la presencia pura que tiene el discurso feminista, digamos, pero la legitimidad que tienen movimientos como Ni Una Menos, la marcha de la vez pasada y una serie de cuestiones, hacen mucha sinergia con ciertos discursos nueva era, feminismo nueva era, por llamarlo de algún modo. Entonces, digamos, muchas de las feministas más clásicas, que les pondrían una función más indigenista, más clásica, se parecería, dicen, no, este es un discurso también esencialista, la mujer, tipo, tenemos que desarmar la imagen de la mujer. Digamos, pero a nivel público esos discursos producen mucha sinergia a nivel de la cultura masiva, digamos, en esta imagen de la mujer como una cuestión de... Y ahí hay todo un tema, digamos, hasta qué punto la cuestión política, algunos elementos de esta nueva era masiva, indigenizada o feminizada, permiten poner sobre la mesa una serie de cuestiones que hacen que algunos momentos sean eficaces políticamente. Y a veces no. Esto es un dilema, digamos, me parece interesante pensar eso. No, porque digamos, la posición crítica, digamos, de una sociología, una antropología crítica que dijera, bueno, esto es una cuestión esencialista, eso. Ok, eso por un lado, sí, claro, es esencialista, digamos, pero si uno pensase más etnográficamente, digamos, hasta qué punto esas esencias funcionan como realidades concretas para las personas que las viven, eso tiene consecuencias públicas, ¿no? Creo que ahí el punto, ahí ya nos vamos a los macro, a las cosas macro conceptos, ¿no? Creo que ahí el punto es un tema más de entender
la etapa actual del capitalismo, de la modernidad. O sea, Ahora, perdón chicos, hay una cosa antes, que es que en buena medida el indígena sabio de la nueva era, en general no es el indígena local. O sea, en Colombia, en Argentina, incluso en Brasil, por lo menos en el estudio de Magnani, todas las pocas veces que aparecían en el circuito Nueva Era de su momento de estudio, eran indigenismos peruanos, mexicanos, o sea, ninguno de los indígenas brasileños, en Brasil, aparecían como portadores de sabiduría digna de la nueva era. Entonces, sería, o es una cosa particular de Uruguay, esta aproximación a lo local, o quizás sea una nueva fase, ¿no?, de la nueva era, que es esto de, ok, no solamente encontramos una vez que encontramos el indígena sabio, también lo podemos buscar acá. Pero en general nunca es el del lugar, por lo menos en los estudios que se hicieron hasta ahora, siempre es un indio exotizado, externo. Por otro lado, creo que sí hay una influencia nueva era en alguna de la espiritualidad indígena que se está desarrollando en los movimientos indígenas, porque digo, vos uno ve las fotos de las reuniones de movimientos indígenas panamericanos, no sé qué, están todos iguales, es como que hay se tiene que poner la vinchita, digo, hay como un patrón de cuál es el indígena sabio que ellos mismos están comprando en esto que vos decías, de formar una especie de indigenismo pan-americano, whatever, en el cual las diferencias se borran, porque todos los indígenas de última somos todos ecológicos, todos creemos en la madre tierra, whatever. Entonces, digamos, por más que los tipos no estén sacando cosas, hay como un marco maestro de los cuales también los movimientos indígenas van sacando cosas. Lo que hay que ver en cada caso quizás son las relaciones concretas que se pueden establecer de cooperación o conflicto entre la nueva era de cada lugar y el movimiento indígena de cada lugar. Hablamos un poco el ejemplo con Nicolás, estoy llegando justo de Río Branco, Acre. Así llegué con la segunda conferencia mundial de ayahuasca. Fue un evento súper interesante donde se reunieron durante una semana todo el espectro, digamos, ayahuasquero global, sea desde las perspectivas académico-científicas, sea desde el lado de la acción política de las religiones ayahuasqueras brasileras, que tienen en Río Branco sus matrices y su accionar político, sea de la parte indígena. Fue alucinante lo que sucedió en toda esa semana. Es un campo, obviamente, desbordado de conflictividades, de intereses contradictorios, pero resumiendo, una de las cosas que fue evidente es justamente los discursos de los indígenas, de los representantes, de los líderes indígenas que estaban ahí, porque las aldeas es difícil, es mucho más difícil llegar de la aldea a Río Branco que llegar de acá a Río Branco. Había algunos líderes indígenas, ok, pero fue alucinante ver cómo sus discursos son mucho más el resultado de lo que nosotros hemos construido sobre ellos que de lo que ellos mismos puedan creer de sí mismos. O sea, permanentemente el discurso era, nosotros somos los ancestrales, nosotros estamos acá y ahí la fecha variaba, ¿no? 1000 años, 2000, 5000, 2 millones, ¿no? Esa cosa de, bueno, están ahí desde que se creó el sol, más o menos, no sé. Son ancestrales, son sabios, son guardianes de la naturaleza, viven en armonía con la naturaleza, no venden ayahuasca. Todo eso que nos encanta escuchar como blancos consumidores de todo eso, pero que nosotros construimos de ellos esos sujetos. Apenas ese sujeto termina ese discurso, se baja y reparte folletos de ceremonias de ayahuasca. O sea, y ambas cosas están conviviendo en el mismo momento. Al mismo tiempo, los representantes de las religiones ayahuasqueras, que son también un campo súper conflictivo internamente, y a su vez, en batalla, con el campo más indígena. Las religiones ayahuasqueras autoatribuyéndose prácticamente de haber inventado la ayahuasca, como si el Mestre Irineu, fundador de las primeras líneas ayahuasqueras, hubiese, y es un proceso de nacionalización, de brasilerización, de cristianización, que wow, era interesantísimo ver la radicalidad de los discursos de ambos y absolutamente contradictorios. No sé por qué viene este comentario, pero en fin, tenía que ver con nosotros deberíamos terminar, ¿no? Yo creo Son las 9. 8:15, pero A las 8, fue intenso. Va, no sé si alguien quiere decir algo. 8, sí.
Nadie nos viene a echar, pero tenemos que ser reflaxos y quedamos atrapados. En el Super Pullman alguien que quiera opinar. Una pregunta de, digamos, de no tan avesado en el campo, pero digamos, cuando vos preguntabas decías que no había nada en común o que no había una categoría o algo que específicamente permita reconocer qué es nueva era y qué no es nueva era. Bueno, Alejandro decía que sí existe, digamos, que hay que recuperar las definiciones de ciertos autores, pero no sé, desde lo que he leído, digamos, no hay una cosa, digamos, de superar discursos, grandes narrativas de la modernidad, el estilo de la ciencia, el estilo de la religión. ¿No sería esa la cosa en común, de alguna forma? O digamos, una cierta vuelta a un romanticismo o a un cierto irracionalismo que trate de superar de alguna forma los grandes discursos modernos que nos contienen. ¿O cuál sería la dificultad de pensarlo así? No, está buenísimo. Para mí eso es la gran cuestión, pero insisto, para mí si bien eso es discursivamente lo que un trazo característico de la nueva era, en la práctica no deja de ser una perfecta reproducción de la lógica dominante, digamos. Termina siendo totalmente solidaria y cómplice, digamos, me parece, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, estoy tirando posibilidades, digo, como de quitarle un poco esa cuestión realmente contracultural, progresista, revolucionaria, la nueva era, que la hay trazos, pero yo qué sé, me parece que es mucho más solidario el movimiento en su conjunto con un proceso global que es solidario a que las cosas sigan siendo como son. De hecho, yo creo que, o sea, en lo que decía Alejandro, hay buena parte de los rasgos característicos de esta búsqueda y esta circular, porque de hecho no hay ningún problema en muchos participantes del circuito Nueva Era en recurrir a la ciencia y de hecho las referencias a la física cuántica son súper frecuentes, siempre que se puedan tomar cosas para integrar el circuito. Y de hecho la medicina cuántica es una parte integrante de las fuentes de poder, digamos, de la circulación Nueva Era. No hay ningún inconveniente específico con una narrativa científica, siempre y cuando se pueda extraer de la misma manera que de otros circuitos aquello que pueda ser aprovechado para ese crecimiento del sujeto individual que construye su camino. Y superado en el sentido de ampliador en todo caso. Pero yo le agregué una cosa, digamos, porque eso está más o menos mapeado del trabajo de Alejandro que se autocitó, digamos. Perdón, pero viste, ese artículo ordena tiene como varias páginas que pueden. Que mencioné de Mañán y de Cardoso, hay por un lado la cuestión de la circulación, eso es como la dimensión más, digamos, morfológica, el modelo de la red y cómo la gente circula, ¿no? Eso por un lado uno podría ver que eso puede ser una talla de transía, algunos grupos son un poco más estrictos, pero en fin, digamos, eso es un rasgo como sociomorfológico. Después hay rasgos cosmológicos, digamos, claro. Las tecnologías del yo, del trabajo sobre la interioridad, la idea de superación de uno mismo, la idea de que hay trayectorias de personas que fueron de algún modo, en algún sentido, fueron parte del proceso de secularización, que viven procesos de conversión y que empiezan a concebir el mundo como una revinculación con la naturaleza. O sea, una especie de concepción de trabajo sobre la interioridad y de lo que María Julia Cardoso llama la cosmización, digamos, como un proceso donde las cosas no están porque sí, sino que todo tiene algún tipo de razón, digamos, ¿no? En algún tipo de categoría, como por ejemplo la categoría de energía, es una categoría muy regular, que aparece en muchos espacios, ¿no? Entonces, el concepto de subjetividad que está ahí atrás, me parece que hay una serie de elementos que permitirían decir que ahí hay algún tipo de regularidad, y uno, por supuesto, no es una cosa cerrada, pero ese trabajo sobre la interioridad no es una cuestión que aparece en todos lados, digamos. Y esta experiencia de recosmización tampoco, o sea, hay una dimensión relacional, de trabajo sobre el yo, la idea de la antijerarquía, la crítica a los modelos jerárquicos. Y lo que no quiere decir que los grupos sociales, religiosos, etcétera, no tengan jerarquías en la práctica, ¿no? Cualquier grupo hinduista, por ejemplo, la de vivir, está lleno de jerarquías, claro, pero no es que no haya empíricamente jerarquía, sino que hay una ideología o una cosmología donde se discute la idea de jerarquía, ¿no? Horizontalista. La antijerarquía, el modelo de trabajo sobre el yo, la idea de cosmización, eso a nivel, digamos... La circulación, eso serían como las 4 cosas básicas. Y la trayectoria como particular, que cada uno como que arma su propio... Sí. Lo que pasa es que, digamos, no hay que... El Seeker y eso para mí es como más complejo porque ahí uno puede caer más en la cosa de que todo se mezcla con todo. Y en realidad Nueva Era muestra que
los laburos muestran que en general la gente combina cosas, pero las combina con un cuadro que no es tan complejo. Los pentecostales nunca entran, la Umbanda nunca entra, o sea, hay una cantidad de religiones que nunca entran dentro del circuito Nueva Era y que no te dan credenciales Nueva Era. Entonces por eso es que eso de que, ay, sí, es todo con todo y el sincretismo máximo de las pelotas. Pero todo con todo dentro de este orden, claro, dentro de ese orden. este frame. Pero escuchame, lo que quiero son las cosas. Una definición no es una definición que te está diciendo la verdad o la realidad de qué sería la nueva era, sino qué forma analíticamente productiva podemos nosotros usar para identificar algo que a nosotros nos interesa denominar como nueva era porque tiene una existencia que la diferencia de otros grupos que definimos de otra manera y a las cuales le vemos otras características. Pero, digamos, es una herramienta que usamos para aproximarnos a la realidad de una forma que nos hace que ese pedacito de realidad sea interesante. No quiere decir que es una definición que te está dando la esencia de un movimiento religioso, porque muchas veces es eso, ¿esa es nueva era o no es nueva era? No, pará. Además está esto de los usos, porque digamos, uno puede hacer un uso nueva era del arte de vivir o no. Vos podés estar enganchado en el arte de vivir y te quedas toda tu vida en el arte de vivir y de nueva era tiene poco, salvo que, bueno, sí es una tecnología del yo y a lo mejor, digamos, de los 4 elementos que nosotros usaríamos para definir, hay 2, porque los tipos se quedan, no circulan, son re jerárquicos, entonces, digamos, no estás haciendo un uso nueva era del arte de vivir, estás enganchado con el arte de vivir, pronto, a la mierda con la nueva era. ¿Y los nativos cuántos se autoadscriben como nueva era? No. En una época se había puesto de moda y después no. Ahora, con lo de la antijerarquía es también un tema en el sentido de que no sé si estrictamente es exactamente antijerarquía, porque de hecho hay una jerarquía que creo que es bastante transversal, que es la fundada en el proceso personal de evolución. Y en una, si quieren, es una jerarquía de carácter carismático, es decir, la mostración de los supuestos efectos o trayectorias que marcarían tu evolución o tu evaluación te pone en un cierto lugar en una cadena de enseñantes aprendices secuenciada, digamos. Entonces hay una jerarquización, pero que no sería impuesta institucionalmente o formal, sino que estaría dominada por una cierta lógica de carácter carismático, en el sentido de que es la manifestación de tu recorrido y tu nivel evolutivo lo que te permite estar en cierta pero por eso, digamos, Marita dice que como que generalmente la gente se empieza a llamar facilitador y cosas así, como digamos, adopta una serie de definiciones que te sacan de ese lugar de yo estoy ahí arriba. Estás ahí arriba, por eso le estás enseñando, pero vos te sacás de ese lugar. Siempre es contrastivo con, digamos, es menos jerárquico que lo que ellos disputan con lo que sería lo jerárquico. Claro, vos no decís soy el gran gurú, sino que decís yo soy apenas un facilitador. Estoy ahí arriba, pero soy un apenas. La discute contra los guruismos clásicos hindúes y promueve un modelo de gurú mucho menos jerárquico que los otros. O sea, eso es relativo a cómo se decíselo a los 20.000 boludos que estaban de la cabeza cuando vino Shankar y que estaban todas así, te tiro la ropita, devolvémela bendecida. Dale, hijo de puta. Más que la cuestión jerárquica, me parece que es una cuestión que se repite bien, que es un denominador común, que más allá de la cuestión jerárquica, tiene que ver con la democratización, tiene que ver con las tecnologías y con